Bien, vamos a comenzar. A ver, la semana pasada habíamos visto las bases biológicas del comportamiento, ¿no? En algunos textos aparece como base biológicas de los procesos mentales. Están vinculados, están relacionados, pues porque tu comportamiento tiene que ver con tu mente, ¿no es cierto? Y este a su vez, o esta, perdón, esta a su vez la mente tiene una base biológica. Te había dicho que, por ejemplo, el pensamiento o los sentimientos no están flotando por ahí en el aire, ¿no? Sino que tienen una base material que es el sistema nervioso, el cerebro, eso habíamos visto, ¿no? Sin embargo, el sistema nervioso, el cerebro, por sí solo no genera ideas, ¿no? Para que las ideas, pensamientos que hemos mencionado o sentimientos surjan, se requiere de interrelación social, ¿cierto? Se requiere de un entorno social, cultural, ¿ya? Dicho de otra forma, a ver, esto lo recuerdo en uno de mis primeros días de clase en la universidad, ¿no? El profesor nos decía lo siguiente: entonces, hay una base biológica y un punto de partida social, ¿no? De eso se trata, una base biológica y un punto de partida social, ¿ya? Porque insisto, ya está bien, tenemos el cerebro, pero el cerebro por sí solo no genera, pues, ideas, ¿no? No es, no es como el hígado que, no sé, segrega ciertas sustancias, ¿no? Bilis, por ejemplo, ¿no? No, no, no. El cerebro no segrega ideas, ¿no? El cerebro es la base, pero el punto de partida son las relaciones sociales, ¿no? El- nuestro vínculo, nuestra relación con los demás es que van a surgir, insisto, nuestro modo de sentir, nuestro modo de pensar, ¿no? Nuestras ideas, pues, ¿ya? De eso vamos a hablar el día de hoy entonces, ¿ya? Las bases socioculturales del comportamiento, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar de un concepto, la socialización, ¿ya? La socialización se puede entender de dos maneras, ¿ya? Vamos a ver acá una. Dice, es el proceso a través del cual los individuos, o sea, todos nosotros, cada uno de nosotros, adquiere e interioriza todo lo que la sociedad ha creado, por eso se llama socialización, pues, ¿ya? Ya es el proceso a través del cual cada uno de nosotros, cada individuo, adquiere e interioriza todo lo que la sociedad ha creado. ¿Y la sociedad qué cosa ha creado? O tiene, y nos transmite, ¿no? Normas, ¿ya? Normas son reglas, ¿ya? Cómo comportarnos, por ejemplo, en cada situación, ¿ya? Está bien, hay un montón de reglas, desde cómo nos vestimos, cómo hablamos, ¿no es cierto? Cómo nos relacionamos con los mayores, etcétera, ¿ya? Reglas. Aquí, por ejemplo, en el aula, ¿no? De academia, hay también reglas, ¿no es cierto? ¿Ya? No hay que interrumpir al profesor, hay que escuchar, hay que tomar apuntes, etcétera, etcétera. Hay así normas, reglas para cada situación, ¿ya? Tenemos leyes también incluso, ¿no? Y a todas estas normas, reglas, leyes se derivan además de los valores, ¿no? Los valores, por ejemplo, tenemos la solidaridad, la justicia, la igualdad, el respeto, la honradez, etcétera. Eso también lo aprendemos de la sociedad, ¿está bien? También tenemos que de la sociedad aprendemos las creencias, ¿no? Desde las religiosas, ¿ya? Hasta las creencias como las supersticiones que tenemos también, ¿no es cierto? Que si el gato negro, que hoy día martes 13, por ejemplo, ¿no es cierto? Ayer en varios canales de televisión hablaban de eso, cómo les fascina a los medios de comunicación, ¿no? Hablar de supersticiones y entrevistar a brujos y no sé qué tipo de personajes, ¿no? Nuestras motivaciones también, las motivaciones, por ejemplo, cuando hablamos de motivaciones, por ejemplo, hablamos de aspiraciones, intereses, deseos, ¿no? Eso también es adquirido de la sociedad, ¿no? Incluso, miren, nuestras motivaciones incluso dependen bastante de nuestro primer círculo social. ¿Y cuál es nuestro primer círculo social? La familia, ¿no? Entonces vas a ver que, por ejemplo, no todos tenemos los mismos motivos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de nosotros, ¿no? Aquí presentes, somos de los sectores socioeconómicos C, D, E, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo no creo que ahí en el aula sería muy difícil, por la situación económica, que en el aula alguien, por ejemplo, tenga como aspiración, como deseo, por ejemplo, y diga yo voy a estudiar en Harvard, ¿no es cierto? Siendo es una universidad privada y bastante costosa, ¿no? ¿No? La mayoría aspiramos seguramente a estudiar en universidades aquí en el Perú y además estatales, ¿no es cierto? Bueno, de repente algunos de ustedes sí tienen los medios para una privada, ¿no?
que ahora hay una oferta mayor, pues, ¿no? ¿No es cierto? Eh, en mi época yo, por ejemplo, solamente podía aspirar a San Marcos. Mi familia era, ¿de qué sector socioeconómico sería? Creo que en Z, creo. Entonces no, no teníamos para, yo no tenía otra meta que por letras, ¿no? San Marcos o de repente Villarreal, no me quedaba otra, ¿no? Una privada impensable, ¿ves? Entonces mira, cómo hasta los intereses, metas tienen que ver con nuestro entorno, ¿no? Incluso si te preguntas por qué has elegido tal o cual carrera, tiene que ver con tu entorno. Por ejemplo, en mi caso, psicología tiene que ver con que yo soy hermano mayor, por ejemplo, ¿no? El hermano mayor suele enfrentar problemas, escuchar, ¿no? Tratar de orientar a los demás hermanos, ¿no? Con eso tiene que ver incluso, miren, ¿ah? ¿Ves? Cómo hasta nuestras preferencias profesionales tienen que ver con nuestro entorno, ¿no? Para ser más claro, un ejemplo más. Cuando era estudiante, el mercado mayorista La Parada estaba todavía aquí en La Victoria, ¿ya? Entonces una vez hicimos hoy encuestas ya de intereses vocacionales, ¿ya? Y le preguntamos a niños trabajadores, porque ahí había niños incluso cargadores, ¿ya? Y niños trabajadores ahí que están de ayudantes, ¿no? Bueno, en fin. Y miren su nivel de aspiraciones, ¿ah? ¿Tú crees que alguno me decía, bueno, yo quiero ser profesional, no sé, ingeniero, abogado? Sorprendentemente, muy pocos, ¿ah? Muy pocos. La gran mayoría, más del 90%, aspiraba a hacer lo que su entorno le brindaba. O sea, ¿qué cosa querían hacer? Por ejemplo, querían tener un puestito ahí en el mercado. Ni siquiera mayorista, ¿ah? Sino un puestito ahí en las afueras, ¿no? Otros aspiraban a tener una carreta o carretilla más grande para poder cargar más y ganar más. ¿Ves? Sus aspiraciones también eran muy bajas como su realidad les imponía, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso a mí me puso a pensar y a reflexionar sobre qué tan cierto es eso de que todo está en la voluntad, ¿no? Todo depende de ti, ¿no? Que dicen la mayoría de libros de autoayuda, tú te lees a Coelho, te lees a cualquier libro de autoayuda, ¿no? Susana Cerrón y el metro más grande del mundo, etcétera, todos, ¿quién se robó mi queso? Yo me robé tu queso, y un montón de libros de autoayuda van a lo mismo, ¿no? Que todo depende de ti, pero a veces no es así, es el entorno social el que va a influir y a veces decisivamente, ¿no? También en los intereses, aspiraciones, ¿no? Que tú tienes también, ¿no? O incluso a veces simplemente es la realidad que te cierra las puertas, pues, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Mis hermanos, por ejemplo, tenían todo el interés, todas las ganas de también querer ser profesionales, pero no había los medios económicos, ¿no? Así es. Incluso postular un examen de admisión, ¿no? No es barato, ¿no? Cuando yo postulé en mi época, en el año 88, pues muchos años ya, este, me costó un sol postular. Luego se volvió más caro, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ni siquiera lo intenta, ¿no? En la actualidad, ¿no? Bueno, listo. También aprendemos pautas de comportamiento de una determinada sociedad. ¿Y para qué aprendemos todo esto? Para adaptarnos a ella, ¿no? Cuando nos ajustamos, ¿no? A estas normas, a estos valores, a estas creencias, a los motivos, a las pautas de comportamiento, entonces se dice que somos una persona adaptada. ¿A qué nos hemos adaptado? A una sociedad determinada, en la medida, insisto, que hemos adquirido, interiorizado todas estas normas, ¿no es cierto? Ya. Entonces te decía que hay dos definiciones. Esta es una. Y la otra dice que es muy similar, solo que cambia, invierte nomás el papel del hombre, ¿no? ¿Qué dice? Que es más bien la sociedad la que le impone a los individuos, ¿no? ¿Qué cosa? Lo mismo, pues normas, valores, creencias, motivos, pautas de comportamiento. Además también la cultura. También de la sociedad adquirimos la ciencia, ¿no es cierto? ¿Ya? El arte, ¿está bien? ¿Ya? La religión también he dicho, ¿no es cierto? Y a todo eso se adquiere de la sociedad. Eso se le llama socialización. ¿Ya? Ahora, esta socialización es posible gracias a la influencia de ciertas instituciones, ¿no? Acontecimientos e individuos. Cuando hablamos de instituciones, por ejemplo, nos referimos de grupos sociales. Por ejemplo, nuestro primer grupo social, ya lo mencioné, es la familia. Luego hay una institución que ha sido creada también para transmitirnos conocimientos, ¿no? Y valores, que es la escuela o las universidades, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, y la socialización inicia, dice, en la primera infancia y va a durar toda la vida, ¿ya? A propósito de la socialización, y para que veas tú su fuerza, tenemos acá un dibujo, perdón, o una imagen, ¿no? Del hombre y la mujer, ¿no es cierto? Incluso, ¿ya? Nos imponen, ¿no?
comportamientos llamados masculinos y comportamientos llamados femeninos. Como ustedes saben, el sexo es biológico, natural, eso sí, no hay vuelta que darle, ¿no? Solamente hay dos sexos, ¿no? No hay no tercero, ¿no? Tú eres macho o hembra, ¿no es cierto? Tienes pene o vagina, ¿no? ¿Ya bien? Ya. Pero los comportamientos llamados masculinos o femeninos son también impuestos socialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la mujer le asignan ciertos roles y al hombre otros, ¿no? Entonces, tú puedes, por ejemplo, prestar atención a cualquier cuento infantil, ¿no? Sobre todo los antiguos, y vas a ver que la trama es la misma con Cenicienta, Blancanieves o cualquiera de las princesas, ¿no? Donde hay una damisela que tiene problemas familiares, ¿no? Generalmente huérfana, ¿no? Tiene problemas económicos, vive en la pobreza, ¿no? Pero la historia no termina en que ella resuelve sus problemas, no, no, ella no resuelve nada, es incapaz de hacerlo, ¿no? Quien le va a resolver todos sus problemas es un príncipe, ¿no? Un príncipe le va a resolver todos sus problemas familiares, económicos, ¿no es cierto? Entonces el mensaje que te dan es que la mujer tiene que esperar, ¿no? A un varón que le resuelva sus problemas, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? ¿Ya? Yo no sé incluso qué piensen ustedes, pero yo creo que incluso eso tiene que ver incluso con el fanatismo que hay, por ejemplo, ah, en los artistas, ¿no? Por ejemplo, las muchas chicas ahora hinchas del K-pop, el J-pop, y ¿no es cierto? Están soñando, ¿no? Son fanáticas, ¿no? Y sueñan con príncipes, ahora son coreanos los príncipes, ¿no? ¿Está bien? Yo no veo ese fanatismo, por ejemplo, en los varones, ¿no? Sí, los varones también tienen pueden, por ejemplo, admirar a alguna cantante, no sé, de Rihanna, no sé qué cantantes están de moda ahora, ¿no? Pero es diferente, pues, o sea, no es una admiración así donde, pues, ellos se van a desmayar porque, ¿no es cierto?, ellas representan qué, pues, ¿no? Bueno, no sé, es una opinión que yo lanzo, ¿ya? Es una opinión que lanzo, ¿no? Aunque la verdad también la estoy cuestionando porque por ahí, hace poco una sobrina me decía que allá en Corea es diferente, ¿no? Que allá en Corea también los varones también dicen que idolatran también a sus artistas femeninas, ¿no? Muy similar al caso de las mujeres, dice que hasta lloran en los conciertos, ¿no? Bueno, eso estaría probando lo mismo que digo, ¿no? Mi punto, ¿no? De que es un tema social, ¿no? Por ejemplo, eso de que los hombres no lloran, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A los varones nos imponen el ser así, reprimidos, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, por darte algunos ejemplos, ¿no? Acá en la imagen, por ejemplo, bueno, un poco rompe con los esquemas, ¿no? Porque generalmente es a la niña a la que le dan la muñeca para que ella aprenda a ser cuidadora, ¿no? Y al varón le dan, por ejemplo, el robotito, porque el hombre es el que va a hacer ciencia, ¿no? El hombre es el que va a ser el proveedor, por ejemplo, ¿no? Entonces, la sociedad es desigual todavía, ¿no? ¿Cierto? En estos aspectos. Bueno, ¿alguien creo que quería decir algo porque abrió su micro o simplemente celebró por casualidad? ¿Alguien quiere participar? Nadie, Ah, ¿no? ya, profe, Sí, sí, sí. sobre el ejemplo que dio de las princesas que depende supuestamente por un hombre, Ujú, hay, hay una película que se llama Valiente y ahí no se trata que ujú. la chica depende de un hombre, sino ella sola sale adelante. Claro, claro. Sí, hijita, gracias por tu aporte. Sí, claro. Por eso decía, ¿no? Los cuentos principalmente antiguos, ¿no? Menos mal las cosas van cambiando, ¿no? Ya van cambiando. Entonces, por ejemplo, la mujer tiene ahora más presencia ya. Entonces, por ejemplo, claro, estos cuentos nuevos, más contemporáneos, ¿no? Expresan esos aires de cambio, ¿no? Ya hay un rol más activo de la mujer, ¿no? Aunque en Valiente también como que quieren masculinizar a la mujer, ¿no? Y el tema no es que la mujer iguale al hombre, pues, o sea, la igualdad femenina no es que, él le saca vueltero, yo le saco la vuelta el doble, ¿no? O sea, no se trata de eso, ¿no? No es igualar tampoco, ¿ya? Porque entonces él es tosco, yo soy más tosca todavía, ¿no? No, por ahí no va la cosa, ¿ya? Cuando hablamos de igualdad nos referimos a igualdad de oportunidades. Sí, hay avances por ahí con sus errores, ¿no? De repente y aciertos, pero comienza a ver si avances, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad está este, prohibido que un hombre maltrate a una mujer, aunque todavía se da, ocurre, si no, no lo podemos negar, pero la ley al menos ya comienza a defenderla. Te cuento que antiguamente no, ¿no? Antiguamente el hombre podía incluso golpear a la mujer, disciplinarla, ¿no? Es más, durante el matrimonio, la mujer, ¿qué cosa ofrecía? Le ofrecía obediencia al varón, imagínate, ¿no? Ahora no, ahora en los matrimonios ya no ofrece obediencia, fidelidad sí, ambos, ¿no? Ofrecen fidelidad, respeto de ambos, ¿no? Entonces ya hay cosas que comienzan a cambiar,
pero no podemos negar que, por ejemplo, todavía hay bastante maltrato contra la mujer, y eso se debe justamente a estas ideas tolerantes, ¿no? Frente a que a la desigualdad, pues, ¿no? Como que el hombre es superior, el hombre debe mandar, ¿no? Es más, he escuchado, yo escuché, la verdad que sorprendido como la candidata a la vicepresidencia, ¿no? Por el partido de este señor que le dicen Porqui López Aliaga, ella, por ejemplo, señalaba, ¿no? Abiertamente lo decía, ahí tengo yo el video, ¿ah? A los que les interesa les mando, ¿no? Que la mujer era inferior al hombre, ¿no? Que a veces la mujer, por ser intelectual o profesional, se cree que está igual que el hombre, pero no, no es igual, tiene un rol, ¿no? Que es estar atrás del hombre, decía, ¿no? Así decía ella, mira, en pleno siglo XXI todavía hay gente que piensa así, ¿no? Bueno, muchachos, pero, pero todo esto, sí, sí, a ver, sí, sí, Por no, ejemplo, ¿qué otro decir? de ese presidente, porque Aliaga Ujú. supuestamente dice que ese Aliaga es, ¿cómo se llama? No le gusta lo homosexual, ¿sí o no, profe? ¿Has escuchado eso? Claro, claro, Eh, claro. ya. Y Sí, mira, por ejemplo, él salió en un programa que es JB claro, y estaba al lado de una persona que es homosexual, Dayanita. O sea, eso sí no tiene sentido. claro. Claro, aparte que ese programa, bueno, aparte de racista con su imitación de la Chola Chabú, perdón, Chola Jacinta, creo que no, pues era Jacinta, ¿no? O su imitación del negro Mama, que ha sido denunciado ya. Aparte de ese programa es racista y, y además su humor se basa en el travestismo, ¿no? Es vestir de mujer a sus personajes, ¿no? Claro, no, no solamente al travesti que has mencionado, sino que todos los varones se visten de mujer, ¿no? Ahí está, en eso se basa su humor, ¿no? Sí, pues hay incoherencias, ¿no? Bueno, listo. Volvamos entonces al tema de socialización, ¿ya, muchachos? Bien, a Profesor, ver. el- profesor, sí, 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 profesor, escucho, pero escucho. también está el hecho de que, pues, o sea, está bien, no te puede gustar cómo se manejan las personas que, bueno, o sea, tienen esa orientación sexual, pero eso no significa que no soportes estar al lado de una persona que tenga ese tipo de orientación sexual, o sea, no compartes su idea, pero puedes estar al costado de esa persona, ¿no? De acuerdo, sí, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ese señor es intolerante, ¿no? Él tiene manifestaciones intolerantes. Estábamos mencionando la incoherencia de él, ¿no? O sea, ¿no? Ajá, de ¿Ya? incoherencias. Esa era la precisión. En él, claro, en el comportamiento de él, ¿no? Porque él, ¿no? Es bastante intolerante con esos sectores, ¿no? Y sin embargo, cuando tiene que hacer políticas, ¿no? Como muchos, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? A eso vamos, a incoherencia en el comportamiento de él, ¿no? De ahí, en cuanto a nosotros, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? A nosotros no. El respeto ante todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Este, bueno, listo. Vamos a continuar con el tema, ¿ya? A ver, entonces, muchachos, sí, porque ese tema da para bastante, ¿ya? Incluso el enfoque de género se le malentiende, ¿no? Pero ahorita no voy a entrar ahí, no es el tema, además que no quiero una manifestación de sus papás, ¿ya? Contra mí, ¿ya? Diciendo, con mis hijos no te metas, no quiero eso, ¿ya? Eso lo voy a dejar para cada cual, ¿ya? Solamente he mencionado algunas cosas que son evidentes. Bien, vamos a continuar. Entonces decía que la socialización se puede entender de dos maneras, ¿no? Uno, proceso a través del cual cada uno de nosotros, cada individuo, adquiere, interioriza normas, valores, creencias, o sea, todo lo que la sociedad, la cultura ha creado, ¿está bien? Todo lo que la sociedad ha creado como cultura, mejor dicho, ¿ya? Cada individuo se adquiere, interioriza, o sea, se apropia de todas estas normas, valores, creencias, las aprende, ¿ya? Y la otra es que señala que es la sociedad la que le brinda, le otorga o le impone, ¿no? A los individuos lo mismo, pues, ¿ya? Entonces, normas, valores, creencias, ya pautas de comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la mujer le imponen, ¿no? Por ejemplo, que ella que tiene que ser, ¿no es cierto?, sentimental, tiene que ser para, ¿no? Tiene que tener a su cargo ella, la crianza de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Digo que solamente ella, ¿no? Y al varón lo excluyen muchas veces de eso, ¿no? Porque él tiene que ser más bien el proveedor, ¿no? ¿No? A mí me parece que ambos deberían participar más activamente en la crianza de los hijos, ¿no? Incluso ahora, por último, en esto de igualar, ya por último, ahora los dos paran más en la calle y los hijos paran solos, ¿no? O sea, los dos se han vuelto proveedores también en algunos casos, ¿no? Y se descuida a veces la educación de los hijos, ¿no? También, ¿no?
porque también las necesidades han aumentado, si tú te das cuenta, ¿no? Ahora, además de pagar agua, luz, educación y salud de nuestros hijos, ahora también hay que pagar, ¿no? Internet, Netflix, y las necesidades también aumentan también, ¿no? Bueno, ahí está, chicos, esa es la socialización. Ahora, te decía que para que la socialización ocurra, ¿ya? Se requiere de ciertos actores, ¿no? Como la escuela, la sociedad, los medios de comunicación. Pero antes de eso veamos las características de la socialización, ¿ya? En primer lugar, la socialización, chicos, es o tiene como característica el ser homogenizadora. ¿Tú te acuerdas que homogéneo es igual o similar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la socialización nos hace similares en muchos aspectos, ¿ya? Similares en muchos aspectos. Acá dice así, miren, un grupo de sujetos de un mismo contexto, ¿ya? Por ejemplo, contexto sería, por ejemplo, nosotros que somos peruanos o limeños, si ustedes quieren, ¿ya? Pueden tener conductas similares, ¿ya? Eso es homogenizadora, nos homogeniza. Entonces, por ejemplo, ustedes ven a esta mujer de acá, y rápido por la forma de vestimenta se dan cuenta que es del Oriente, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Y cómo lo sabemos? Porque allá en el Medio Oriente, ¿no? Los países del Medio Oriente, ¿no? Desde, ¿no es cierto? Arabia, los Emiratos Árabes, etcétera, las mujeres suelen vestirse más o menos de esta manera, ¿no? Entonces, por eso lo notamos. Otro ejemplo de homogenización, por ejemplo, en Semana Santa que hemos hecho la gran mayoría de nosotros, comer pescado, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? ¿Ves? No, nos igualan costumbres. Si yo pregunto, la mayoría del salón, ¿qué religión tiene? La mayoría me va a decir que es católico, por ejemplo, ¿no? Porque vivimos en un país católico. ¿Te das cuenta cómo la socialización nos hace similares en creencias, en costumbres? ¿Ya? En la vida, por ejemplo, ¿qué ha comido la mayoría? Pavo, panetón, chocolate. ¿Te das cuenta? Somos muy similares, ¿no es cierto? Eso es homogenizadora, ¿ya? ¿Está bien? Tenemos conductas, costumbres, creencias similares, ¿ya? Eso es homogenizadora, ¿ya? Listo. Sin embargo, chicos, hay un espacio también para la individualización, ¿ya? Y es otra característica de la socialización individualizadora, ¿ya? Y esto se debe a que los contenidos adquiridos por el sujeto en el proceso de la socialización que ya hemos mencionado son asimilados de manera personal. O sea, cada uno lo asimila, pero también con tu historia personal, ¿ya? A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ¿ya? Tu historia personal. Ya, por ejemplo, a ver, yo te he contado que yo vengo de un sector socioeconómico muy bajo, muy pobre, ¿no es cierto? Entonces a mí también me bombardeaban con las creencias de Papá Noel, pero yo te decía que yo nunca llegué a creer en él porque mi historia personal de pobreza no me permitía. ¿Cómo así? Si nunca me llegó un regalo en Navidad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo creer en este personaje que trae regalos? Pues no podía, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, como que rompía con el molde, entonces, ¿te das cuenta? A eso me refiero, ¿ya? Entonces, la socialización, el proceso de socialización es para todos, pero cada uno de nosotros lo va a asimilar de manera subjetiva, de manera personal, según tu historia personal, según tu realidad también, ¿ya? Y de eso se trata. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ahorita en las elecciones, la gente que está diciendo, uy, qué horror final entre dos radicales, ¿no? La señora Fujimori y el señor Castillo, qué horror, ¿no es cierto? Incluso están por ahí comentando algunos, ¿no? Que es producto de la ignorancia, ¿no? La gente ignorante que ha votado, ¿no? Ya bueno, así lo ve la mayoría, por ejemplo. En cambio, yo pienso diferente. Yo pienso que no es tanto la expresión de la ignorancia, sino es la expresión de los ignorados, ¿no? La gente ignorada, la gente de provincia, ¿no? Los desposeídos son los que están así votando diferente, ¿no? A lo que la prensa quería, ¿no? Porque la prensa, los medios de comunicación dicen querido que tú votes por otros candidatos, ¿no? Pero mira, la gente ha votado así, ¿ya? Entonces eso es individualizadora, ¿ya? Acá hay un cuadrito, por ejemplo, mira, a ver. Entonces todos se visten de manera más o menos homogénea, el traje es lo mejor, ¿no? Pero nunca falta uno diferente, ¿no? ¿Ya? Eso es individualizadora. ¿Alguna pregunta? Están escribiendo al chat, pero si salgo de pantalla, o sea, para ver el chat tendría yo que salir de pantalla. Si hay algo que quieran decir, me dicen, ¿ya? Ya, continuamos. Otra característica de la socialización es que es dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que los contenidos sociales, las ideologías, conductas, normas, van cambiando a lo largo del tiempo. Eso es lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, su compañera contaba cómo hay cuentos infantiles que ya no son tan machistas como los de antes, pues, ¿no es cierto?
como Blancanieves, Cenicienta, donde la mujer era, pero, ¿no? Prácticamente inútil, tenía que esperar un varón que le resuelva los problemas, ¿no? Y también era demasiado buena, tan buena que ya parecía ya cándida, inocente, ¿no? Está bien, demasiado ya también, ¿no? Estoica, soportando, ¿no? Bueno, ella me comenta, por ejemplo, de otros cuentos, ¿no? Entonces mira cómo los contenidos van cambiando. Entonces la relación hombre-mujer, por ejemplo, va cambiando. Las normas que se le asignaban a la mujer, ella los va superando, ¿no? Por ejemplo, antes una mujer no trabajaba, solamente estaba en la casa. Ahora la mujer también sale a trabajar. Y es más, hay mujeres que reivindican también eso de que no trabaja solo en la casa. Y en la casa, ¿qué se hace? También es trabajo, dicen, ¿no? Incluso hay quienes plantean que el trabajo de la casa también debe de ser remunerado, porque sin eso el varón no podría trabajar para ganar un sueldo, ¿no? En fin, ya entonces los contenidos van cambiando. La moda, acá hay un ejemplo, ¿no? Mira, ve, este es moda ochentera, ¿no? Miren, el cabello largo, en cambio ahora el cabello es cortito, casi mohicano, ¿no? Está bien, mira el ademán que hace con la mano, ¿no? Ahora ha cambiado, ¿no? Los raperos tienen otros gestos y ademanes, ¿no? Así es, entonces los contenidos van cambiando, ¿ya? ¿Está bien? Los contenidos sociales, ¿no? Las costumbres, ¿no? Las relaciones hombre-mujer, etcétera. Por darte un ejemplo, ¿no? La ciencia también cambia, por ejemplo, ¿no? Los modos de pensar también. Además, la socialización es constante, porque el proceso de socialización abarca todas las etapas de la existencia, ¿ya? Desde que naces hasta que eres anciano y finalmente mueres, ¿está bien? Toda la vida dura la socialización, ¿está bien? Desde que nacemos ya estamos aprendiendo, ya estamos adquiriendo ya ciertas normas. En el hogar nos van enseñando ciertas cosas, ¿está bien? Desde cómo comportarnos, qué está bien, qué está mal, etcétera, ¿no? Eso es hasta que morimos. Universal, porque la socialización se da en todo momento y lugar, ¿ya? El ser humano no puede vivir solo, el ser humano es un ser social, ¿ya? No sé si ustedes vieron la película de Náufrago. En la película de Náufrago, ya este personaje está solito en una isla, pero mira, para que veas cómo es el hombre de social, que necesita, ya, con quien conversar, necesita a quien amar. Sí, es una necesidad, sí, sí, está bien, ¿ya? Entonces él al no encontrar a nadie más, este, llega a hablarle a la pelota, ¿no? Wilson, ¿no? ¿Se acuerda? ¿No? Wilson, ¿no? Le pone nombre Wilson, ¿no? Creo que era marca Wallon la pelota y estaba borrada y él pensaba que era Wilson, ¿no? Le hablaba, le agarró cariño, incluso no sé si viste cómo él llora cuando la pelota se le pierde en el mar, ¿no? ¿Está bien? De repente te puede parecer exagerado, pero en situaciones extremas el hombre actúa de esa manera, sino con algún animalito, por ejemplo. Hay gente que, por ejemplo, vive sola y cría gatos, perros. Y vi otra película que se llama Prisionera de Guerra, donde él se había encariñado con una rata, por ejemplo, ¿no? Así es, el ser humano necesita, ¿no? De repente incluso algunos de ustedes lo sienten, ¿no? Siente que tiene mucho amor por dar y necesita alguien, encontrar ese alguien a quien brindarle todo ese amor, ¿no? Que tienes de repente, ¿no? Así es, ¿ya? Muy bien, entonces esas son las características del proceso de socialización, ¿ya? Homogenizadora, ya somos muy similares, individualizadora, sin embargo hay un espacio para la personalidad, para la individualidad, para la peculiaridad, ¿ya? Porque este es un proceso subjetivo que tiene que ver con nuestra historia personal, ¿no es cierto? Con nuestro contexto, con nuestras características, ya también diferentes a las de otros, ¿no? Dinámico porque los contenidos sociales van cambiando, constante, abarca todas las etapas de la existencia desde que nacemos hasta que morimos, y universal porque se da en todo momento y en todo lugar. ¿Ya? El hombre en la actualidad no puede vivir solo. Es más, imagínense un hombre que vivieras, no sé, un ser humano, ¿no? Porque de la sociedad, no sé si tú eres consciente, hasta el idioma, ¿no? ¿Cierto? El habla, la forma de pensar, etcétera, son adquiridas socialmente, ¿ya? Muy bien, agentes de la socialización, chicos, ¿ya? A ver, estas son las instituciones que permiten el proceso de socialización, ¿ya? En primer lugar tenemos a la familia. Acá está la familia. A ver, de la familia, ¿qué cosa adquirimos, por ejemplo? De la familia adquirimos los primeros afectos, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Nuestra primera relación afectiva va a ser con mamá, con papá, ¿no? ¿Qué más? Nuestras primeras creencias también, ¿no? De ahí vienen nuestras creencias también, ¿no? Cuando nos bautizan, por ejemplo, ¿no? Incluso aprendemos a cosas tan elementales como a hablar. El idioma, ¿dónde lo adquirimos?
Ahí en familia, pues ahí aprendemos. Incluso algunos de repente son aquí bilingües, ¿no? Porque en casa papá y mamá hablan aparte de castellano, que he hecho, también pueden hablar otro idioma, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Aprendemos, mira, a caminar, a montar bicicleta, ¿ya? Esa es la familia, ¿ya? Las normas básicas. Luego tenemos otra institución, que es la escuela. La institución de la escuela ha sido creada con el fin de transmitir conocimientos, ¿ya? Pero también allí es inevitable que también nos relacionamos con nuestros pares, con los iguales, ¿no? Entonces, aprendemos a relacionarnos con personas que no son de nuestra sangre, ¿no? Y bueno, ¿no? Aprendemos también entonces ese tipo de relaciones sociales. Por ejemplo, aprendemos a negociar, a adaptarnos, etcétera, ¿ya? También la escuela transmite valores también, ¿no es cierto? ¿No? Los profesores constantemente hablamos de valores, ¿no? Como la responsabilidad, el respeto, etcétera. Luego tenemos la comunidad, jóvenes. La comunidad viene a ser tu barrio, tu distrito, tu ciudad, ¿ya? Por ejemplo, tu comunidad es Lima o el Agustino, ¿ya? Esa es tu comunidad, ¿está bien? La comunidad también influye. ¿Qué cosa adquirimos de la comunidad? Por ejemplo, las costumbres, ¿ya? Las costumbres, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Mira los domingos cómo se llenan los malls, ¿no? Antes eran las plazas, ¿ya? Antiguamente la gente se reunía en las plazas de armas, los parques, los barrios, ¿no? También las plazas municipales, ¿no? Ahora la gente se reúne donde los domingos, en los malls, ¿no? Centros comerciales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son costumbres, ¿ya? Eh, Actitudes también. Una actitud, por ejemplo, negativa es el racismo, el machismo, ¿no? La homofobia, ¿no? ¿Ya? Esas son actitudes también que aprendemos de la comunidad, ¿ya? Las actitudes también. Finalmente tenemos los medios de comunicación. Los medios de comunicación han cobrado más importancia desde que papá y mamá pasan menos tiempo en casa y están más tiempo fuera, ¿no es cierto? Desde que están cada vez más tiempo fuera, ¿ya? Entonces, los medios de comunicación toman más importancia. A veces hay niños que están más tiempo frente a la televisión o al internet que relacionándose con sus padres, ¿no? Incluso este término, influencers, ¿no es cierto? Te muestra que hay gente que influencia en otros, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, los medios de comunicación tienen un rol, también dicen los medios de comunicación, ¿cuál es? Imponer la opinión pública, pues, ¿no? Imponer la opinión pública, ¿ya? Entonces, te imponen criterios, ¿no? De los que tú a veces repites sin darte cuenta, ¿no? O simplemente acatas sin darte cuenta, ¿ya? Por ejemplo, los medios de comunicación te muestran una Navidad conforme al hemisferio norte, ¿no? En el hemisferio norte en diciembre están en invierno, ¿sabes, no? Estados Unidos y toda Europa, ¿no? Occidental, por ejemplo, Francia, Italia, son hemisferio norte. Entonces allá, por ejemplo, los meses de diciembre, enero, febrero están en invierno. Así es. Sí, allá sus vacaciones largas, su verano es en julio y agosto, ¿no es cierto? ¿Ves? Entonces ellos te imponen, pero sin embargo, mira cómo te imponen, ¿no? En Navidad nosotros aquí, chocolate caliente con panetón, en pleno verano, ¿eh? ¿No es cierto? Repetimos nomás ciertas costumbres. O opinión pública también, por ejemplo, ¿no? Nos imponen, ¿no? Entonces te dicen que, no sé, a ver, ¿qué ideas podrían ser? Que ser de izquierda necesariamente es ser como Venezuela, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si todos repetimos lo mismo, ¿no? ¿Está bien? O incluso pensamos que ese país está tan mal, pues, por sus decisiones, ¿no? Y no sé, a ver, es una opinión, ¿ah? ¿Y qué me dicen del bloqueo? ¿Se entiende lo que es el bloqueo económico que le han impuesto? Así es muy difícil, ¿no? Mantener una economía. En fin, ahí lo dejo, ¿ya? Nos imponen ciertos, opiniones, ¿no? Opiniones públicas, o la opinión pública, perdón. Ya, ahí está, ahí lo voy a dejar mejor, no me quiero meter más en política por ahora, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre los agentes de la socialización, por favor? Claro, claro, Ya, profe. debo suponer que está claro. Gracias, hijita, muy amable. Listo. Ya, ahora vamos a ver las manifestaciones de la socialización, ¿ya? Cómo es que esta socialización se expresa, se manifiesta, ¿ya? Una primera manifestación de la socialización, la más básica, es la imitación, ¿ya? ¿Qué es la imitación? Es la reproducción voluntaria o involuntaria de patrones de comportamiento de modelos sociales, ¿ya? O sea, imitamos, reproducimos conductas
Pero acá dice modelos sociales, ¿no? Es que generalmente imitamos a quien consideramos que es exitoso, ¿ya? No imitamos a cualquiera, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, esta reproducción de conductas o de patrones de comportamiento puede ser voluntario o involuntario, ¿ya? A ver, veamos algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, el pequeño, miren, ¿ah? Observa cómo camina su papá y un amigo o un familiar, seguramente, con las manos atrás, mira, él también ya imita, ¿no es cierto? O acá hay otra, ¿no? Este niño está viendo en televisión violencia y él también la reproduce también, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es el rol que pues, generalmente le dan al varón, ¿no? El de ser agresivo, ¿no? Por eso desde chiquititos nosotros estamos disparando ya, pish, 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 o lanzando nuestros kameha, ¿no? Todo lo queremos resolver a golpe, muchas veces los varones. ¿Se han dado cuenta? A diferencia de las mujeres, ¿no? Los varones somos bastante agresivos, ¿no? Incluso yo me sorprendí una vez escuchando a dos niños. Uno le reclamaba al otro y le decía, ya no juego contigo, ya. El otro le preguntaba, ¿pero por qué? Es que yo te disparo y tú no mueres, así no vale, le decía así, ¿no? Claro, es un juego, ¿no? Pero son juegos violentos, ¿se han dado cuenta los varones, ¿no? Bueno, entonces la imitación es eso, ¿ya? Reproducción voluntaria o involuntaria de patrones de comportamiento. Entonces los varones imitamos los comportamientos masculinos y las mujeres imitan los comportamientos femeninos, ¿no? Todo esto es social y eso va cambiando, ya te dije que eso es dinámico, ¿no? Va cambiando, ¿no? ¿Está bien? Cuando alguien no lo hace así, ya hablamos de desadaptación. Por eso muchos consideran que la homosexualidad es un tipo de desadaptación social porque no sigue los patrones que la sociedad le impone, ¿no? O que la sociedad espera de él, ¿no? Así es, ¿eh, muchachos? Bueno, ahí está. La imitación. Entonces. Una cosita más. Dice involuntaria, ya. Porque tú puedes imitar voluntariamente, ¿ya? Pero también hay cosas que hacemos sin darnos cuenta, imitamos sin darnos cuenta. Una, por ejemplo, es nuestra entonación al hablar. Nosotros hablamos obviamente como limeños, diferente a alguien de Buenos Aires, a alguien de Bogotá, Colombia, o incluso acá dentro del Perú, alguien de Iquitos, por ejemplo, tiene otra entonación. Pero eso es involuntario, pues yo no creo que alguien de Iquitos diga, yo voy a hablar como alguien de la selva. No, no, no es así. Eso es involuntario. Él sin darse cuenta imita y actúa de esa manera. ¿Ya? O sea, una imitación voluntaria e involuntaria. Incluso esto que te decía yo ahorita, por ejemplo, ¿no? Los varoncitos, por ejemplo, ser tan agresivos, son sin darnos cuenta, ¿no? De repente ahorita está sirviendo como reflexión para que alguno diga, oye, ¿verdad, no? ¿Por qué estamos yendo con dispararle o agarrarse a puñetazos? ¿Por qué jugamos de esa manera, no? De repente. Sí, ¿alguien tiene el micro abierto? ¿Quiere participar? ¿Alguien? Ya, ya, no hay problema. Ya, entonces la imitación, hijos, ¿ya? La imitación, ¿ya? Imitamos muchas cosas, ¿ah? ¿No es cierto? Incluso en la actualidad tú, por ejemplo, imitas formas de vestir, los peinados que te haces, ¿no? Es algún personaje, no sé, algún deportista, algún personaje de televisión o de cine, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Este, eso bueno, es la imitación, ¿ya? Te decía, hasta los ademanes y gestos también, ¿no? Eso también imitas, ¿no? Ahora pues no tenemos los movimientos de los que hacen rap, ¿no? Así, ¿no? Las manos, las movemos de determinada manera, ¿no? O las chicas para la foto, toditas ponen su boca, como decía mi mamá, como poto de gallina, ¿no? Así, hacen así, ¿no? Toditas, ¿no? O sacar la lengua para las fotos, ¿no? Para los selfies, ¿no? ¿No? ¿Te das cuenta cómo imitamos y bastante, ¿no? Ya. Otra manifestación de la socialización es el lenguaje. ¿Ya? Es un sistema de comunicación que sirve como medio de transmisión de contenidos, costumbres, valores, ideologías. Ese es el lenguaje, entonces, ¿ya? Es un sistema de comunicación, ¿no? Basado en signos y símbolos, ¿no es cierto? Que permite almacenar y también transmitir contenidos sociales, ¿no? Como costumbres, valores, ideologías, ¿ya? Acá están los niños, por ejemplo, ¿no? Utilizando el lenguaje para comunicarse. Y además imitando también, ¿no? Una llamada, simulando una llamada telefónica, ¿no? Listo. Otra manifestación de la socialización son las costumbres que ya había mencionado, ¿no es cierto? Son formas de conducta aprendidas que predominan en la sociedad, ¿ya? Se caracterizan por ser repetitivas, por eso se llama costumbres repetitivas y tener una base histórica social. ¿Cómo repetitiva? Por ejemplo, hay gente que tiene por costumbre ir a misa cada domingo, o hay gente que tiene por costumbre ir a la procesión cada año en octubre, ¿no es cierto? Esas son sus costumbres, ¿no? ¿Está bien? Son costumbres o vestirse de negro, por ejemplo, para los velorios, ¿no? Otra costumbre es celebrarle los 15 años, ¿no es cierto?, a las niñas que llegan a esa edad, ¿no? A las señoritas que llegan a esa edad, ¿está bien? Ya. Ahora, todas estas costumbres tienen una base histórica social, ¿ya? O sea, por ejemplo, la base histórica social de los quinceañeros, por ejemplo, ¿no?
eh, estas fiestas se realizaban para en realidad buscar pareja para la señorita, ¿sí? La presentaban en sociedad, ¿no? Y aprovechaban para que ella pueda conocer hombres de su misma clase social. Por eso se hacía esta fiesta, ¿no? Porque venía gente de muy lejos, ¿no? Porque de repente en los alrededores no había gente que tenga tu mismo nivel económico, ¿no? Entonces buscaban gente de otros lugares, ¿no? De otras ciudades incluso, ¿no? Ya era buscar pareja para la señorita que cumplía 15, ¿no? En la actualidad, ¿ves? Para que vean otra vez lo dinámico que son estos contenidos, ¿no? Ahora ha cambiado, la fiesta de 15 años ahora tiene otra connotación, ¿no? Muchos no lo saben, simplemente la realizan porque, ¿por qué? No, no sé, porque a mi mamá le hicieron, porque a mi tía le hicieron, porque a mi amiga le hicieron, o porque en la televisión vi que le hicieron, ¿no? Simplemente, ya, a veces, imitamos estas costumbres, seguimos estas costumbres o tradiciones, pero tenemos desconocimiento de repente que tienen una base histórica social, ¿no? Viene de una época en la que los matrimonios se arreglaban, ¿no? Incluso existía lo que se llama la dote, ¿no? Claro, la dote, o sea que, por ejemplo, para que esta mujer sea aceptada por un varón rico, ¿no? El papá tenía que prometer, ¿no? Ya mi hija va a aportar estas riquezas, ¿no? Una casa, ganado, esto de dinero, etcétera. Sí, existía la dote. Así era antes los matrimonios, en las élites al menos, ¿no? Y bueno, eso limitaban también gente incluso de clase media. Listo, ya. Y así, ya cada costumbre tiene una base histórica y social, ¿no? Incluso, por ejemplo, esta costumbre de comer pavo, ¿no? De comer pavo, ¿no? Que es lo que también comen allá en Norteamérica en el Día de Acción de Gracias, ¿no es cierto? Bueno, te comento que el pavo es oriundo de acá, pues, de América, ¿no? Ya que el gallo, la gallina, ¿no? El mismo pato vienen de Europa, ¿no? Así es. Entonces las costumbres, cada una tiene una base histórica social. A veces incluso se basan en creencias, ¿no? Por ejemplo, de vestirse de negro en los velorios, ya tiene la creencia, o se basa en la creencia de que la parca viene a llevarse al difunto, ¿no? Entonces todos hay que estar vestidos de negros para no ser identificados y ser los próximos en morir, ¿no? ¿Ves? Hay esas creencias, ¿no? Y entramos al tema de creencias, conjunto de ideas que imperan en un grupo social con respecto a determinados aspectos de la realidad, ¿ya? Ahora, estas ideas no están sustentadas racionalmente, ¿sí? Si tú usas un poquito la razón, vas a ver que no tienen sentido las creencias, ¿ya? Más bien pertenecen muchas veces a la esfera de la superstición, ¿ya? Entonces tenemos dentro de las creencias, por ejemplo, aquí, ¿no? Que es de mala suerte abrir un paraguas bajo techo, romper un espejo te trae 7 años de mala suerte, y que si se te cruza un gato negro te trae mala suerte, pasar bajo la escalera mala suerte, usar sombrero en lugar con techo también mala suerte, etcétera. Son supersticiones, ¿no? Y tenemos luego las religiones, ¿no? La musulmán, cristiana, hinduista, ¿no? Ortodoxa, hebrea, etcétera, ¿ya? Budista, ¿está bien? ¿Ya? Esas son las creencias, ¿está bien? Ya no tienen un sustento racional, muchas veces se basa en la fe y a veces incluso ya en caso de supersticiones, ¿no? Se basa incluso hasta en ideas racistas, ¿no? Por ejemplo, esto del gato negro, ¿por qué, no? Y si es un gato plomo, que es media mala suerte nomás, ¿cómo es la cosa, no? Así por el estilo, ¿ya? O también en el machismo, ¿no? Por ejemplo, había ideas que si una mujer que está menstruando, ¿ya? Pasa por un sembrío, por una chacra, el sembrío se va a malograr, ¿no? Así. O si baja al almacén de vinos, el vino se va a echar a perder, ¿no? Así. Bueno, hay un montón de creencias absurdas. Pero acá me interesa algo, hijos. Quiero que diferencien costumbre de creencias, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La costumbre es una acción, son acciones, ¿ya? ¿Está bien? En cambio, las creencias son ideas, ¿ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, Martín cree que el Señor de los Milagros, o piensa que el Señor de los Milagros es milagroso, ya, esa es una creencia. Ahora, si él además asiste cada año a la procesión en octubre, ya, esa es una costumbre. ¿Se dan cuenta? Costumbre, acciones, creencias, ideas o pensamientos. ¿Ya? Listo. Ya, a ver, acá mucha atención, por favor, chicos. La sugestión y el rumor, ¿ya? Sugestión y rumor. La sugestión es la influencia dominadora que ejerce un individuo sobre un grupo o viceversa, es decir, o un grupo sobre un individuo. Esa es la sugestión. Mira, influencia dominadora, ¿ya? ¿Está bien? La sugestión es más factible en personas, ¿cómo te explico? Más limitadas, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya?
A ver, vamos viendo algunos ejemplos, ¿ya? De su gestión. Por ejemplo, aquí, este líder espiritual, ¿no? Sugestiona a sus feligreses, a sus creyentes, ¿no? Por ejemplo, a esta señora le ha hecho creer que el demonio yace dentro de ella y que él lo va a sacar, ¿no? Entonces ella cree tanto en él que hasta casi dice si siente el dolor, ¿no? Cuando le toca. ¿Por qué? Porque Satanás está dentro de ella, por ejemplo. Ese es un ejemplo de sugestión, por ejemplo. Algunos miran, no, pero también es pagado. Sí, también hay gente a la que le pagan para actuar o fingir, ¿no? Pero también hay gente que sí cree realmente que cuando el sacerdote le toca, está extrayendo a Satanás de dentro de él, ¿ah? Así es parte de la sugestión, ¿ya? Otro ejemplo de sugestión es este acá de la hipnosis, ¿no? Donde el psicoanalista te va a convencer de que estás cansado, tienes sueño, y si tú eres sugestionable, de pronto comienzas a sentir sueño, ¿verdad? Y cansancio, ¿cierto? Ya, esa es la sugestión. Otros ejemplos de sugestión, por ejemplo, a ver, lo que usan los medios de comunicación, ¿ya? Para la propaganda, ¿está bien? Te sugestionan en la medida que tú necesitas, por ejemplo, ciertos aditamentos, ciertos productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te han convencido de que este hace que tiene puntitos azules lava mejor, por los puntitos azules nada más, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? O que tú requieres cierto celular última generación, entonces tú lo necesitas, ya mira cómo hasta te imponen necesidades que en realidad no tienes, ¿ah? ¿Ya? Esa es la sugestión. O que usando esta marca te vas a ver, ya, pues ya no, ya, hermosa, de pronto vas a cambiar, ¿no? Entonces, otra sea la gente buscando, ¿no? El pantalón o la blusa deseada, ¿no? Si tú te pones a pensar, ¿tú crees que realmente una blusa, un pantalón de pronto te va a convertir en una princesa, una mejor hermosa? Mm, ¿Te dan cuenta? O incluso tan sugestionado respecto a que hay un solo tipo de belleza, ¿no? Que es ser blanca o rubia, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Etcétera. Esa es la sugestión. Ah, los niños son más sugestionables, ¿no? Si, por ejemplo, mamá le dice a su hijo constantemente que él es especial, es inteligente, es bello, el niño es sugestionable, ¿eh? Tú vas a escuchar niños decir, yo soy guapo porque mi mamá me ha dicho que soy guapo. Ese es su argumento, ¿no? Y él confía plenamente, ¿no es cierto? Entonces también imagínate el daño que pueda hacer una mamá o un papá si lo critica demasiado al hijo también, ¿no? ¿Ya? También le puede hacer creer que es un inútil, que es, no sé, de lo peor, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la sugestión, la influencia dominadora que ejerce un individuo o un grupo sobre otro, ¿ya? O sobre un individuo, ¿ya? El rumor es una información ambigua, temporal e irresponsable, de fuente desconocida, que va cambiando sus contenidos de persona a persona, ¿ya? Ese es el rumor, ¿ya? Entonces, es información ambigua, dice, ¿no? Ambigua. ¿Cómo ambigua? Por ejemplo, un rumor es, por ejemplo, decían hace un tiempo, ¿no? El fin del mundo, ¿no? Era un rumor que corría, ¿no? Ya se acerca, el 2012 es el fin del mundo. ¿Ya? El rumor no es nuevo. El año 2000 también dijeron, oh, del fin del mundo, el año 2000, ¿no? 2000. Y antes también, ¿no? Entonces ese rumor ha circulado muchas veces, ¿no? O por ejemplo, otro tsunami en Lima, ¿no? Va a haber tsunami en Lima. Es información ambigua, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, sobre este último, ¿puede haber un maremoto en Lima? Sí. ¿Puede el agua salir? Sí. Pero tsunami, o sea, hay que entender que la geografía de Japón y la geografía peruana son muy diferentes, pues, ¿no? Tsunami es un término, ¿no? Allá en Japón, así le llaman allá en Japón a olas de más de 40 metros, ¿no? ¿Cierto? Pero Japón, pues, es un conjunto de islas, es un archipiélago prácticamente. En cambio, el Perú es continente, tiene defensas naturales, pero bueno, pero mira, así difundía el sensacionalismo, ¿no? Entonces corrían esos rumores, va a haber tsunami en Lima, ¿no? ¿Está bien? Es ambigua, ¿no? Además de fuentes conocidas. ¿Y quién dice? No sé, por ahí dicen, ¿no? Un científico ha dicho, entonces, ¿pero quién? No sé, no me acuerdo su nombre. Fin del mundo, igual, ¿quién ha dicho? Unas rusas, no, que los mayas, que los aztecas, pero ¿cómo? No sé, fuente desconocida, ¿ya? Además es irresponsable, ¿no es cierto? Porque imagínate esto del fin del mundo, entonces, si es el fin del mundo, entonces, ¿para qué estudio? ¿Para qué trabajo? ¿No? Incluso ha habido gente que ha creído tanto en esto del fin del mundo que se ha llegado a suicidar en esa época, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Además cambia de
contenido de persona a persona, como teléfono malobrado también. Ese es el rumor, ¿ya? A veces también el rumor es, aparte irresponsable y malintencionado, cuando ataca la honra de una persona. Yo me acuerdo que hace tiempo, a propósito de esos programas cómicos, ¿no? Señalaban que Pablo Guerrero era homosexual, ¿no? Incluso lo imitaban como la Paulín Ling Ling y todo eso, ¿no es cierto? ¿Ves? Entonces, esos son también un rumor. Oye, dicen que fulano es homosexual. Oye, dicen que va a haber el fin del mundo. Ese es el rumor. ¿Me hijos? La opinión pública. La opinión pública es un pensamiento o criterio predominante en la población sobre un determinado tema. ¿Ya? Esa es la opinión pública. En otras palabras, es lo que la mayoría de la gente piensa o tiene como criterio cerca de un tema de interés social. Esa es la opinión pública. Es lo que la mayoría piensa. ¿Ya? Entonces, los medios de comunicación son especialistas en imponer opinión pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, te convencen que los mejores candidatos son estos, estos, estos. Pero mira, qué curioso, ¿no? En esta ocasión la opinión pública, ¿no? O no ha influido mucho los medios de comunicación en la opinión pública, ¿no? La gente ha votado de otra manera, por eso todos están sorprendidos, ¿no? Es un fenómeno que no se esperaba, o se esperaba muy poca gente, o nadie, ¿no? Así es la opinión pública, ¿ya? Porque pese a que te dicen que izquierda igual Venezuela, mira cuánta gente ha votado por Pedro Castillo, ¿no? Y pese a que constantemente te dicen que el problema es la corrupción, mira cuánta gente ha votado por la señora Fujimori, ¿no? Entonces es un fenómeno que en la actualidad sociólogos y psicólogos sociales están estudiando, ¿no? Y tratando de entender qué pasó aquí, ¿no? ¿Qué pasó, no? Así es, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya están postulando que una cosa es la opinión pública en Lima y otra cosa es la opinión pública en provincias, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces ya comienzan a analizar eso, ¿ya? Entonces esa es la opinión pública, lo que la mayoría de la población piensa sobre un tema de interés social, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué dice la mayoría sobre el gobierno actual? Ineficiente con el tema de las vacunas, es lo que la mayoría piensa, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así por el estilo. Multitud y muchedumbre. A ver, chicos, son conceptos muy similares, pero hay algunas diferencias, ¿ya? A ver, la multitud es un conjunto de personas que actúan, sienten y piensan de manera similar, ¿ya? Mira, actúan, sienten, o sea, tienen sentimientos, preferencias, modos de pensar muy similares. La muchedumbre es parecido, pero hay una diferencia. En la muchedumbre es cuando están reunidas o ubicadas en un solo lugar, ¿ya? Entonces te voy a poner un par de ejemplos para que diferencie multitud de muchedumbre, ¿ya? Por ejemplo, los católicos en Lima son una multitud. Es mucha gente que piensa y siente que existe un Dios, ¿no? Y actúan similar, ¿no? Se reúnen en misa los domingos, ¿no? Se persignan cada mañana a salir de casa. Esa es una multitud, los católicos de Lima, pero cada uno está por separado en su casa, ¿no? Cuando se vuelve muchedumbre los católicos, cuando por ejemplo se juntan en una procesión, por ejemplo, ahí es muchedumbre, o en un estadio, ¿no? Para escuchar, ¿no? Algún líder religioso, ¿no? Ahí se vuelve muchedumbre, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, los hinchas de Alianza Lima, por ejemplo, ya son una multitud acá en Lima, son miles, millones, no lo sé, ¿ya? Pero cada uno está en su casa, pero piensan sienten similar, ¿no? Respecto a este club. Pero eso es multitud. ¿Cuándo se volverían muchedumbre? Si se juntan en un hombre en el estadio, pues, ¿ya? Esa es la diferencia entre multitud y muchedumbre. ¿Se entendió? Listo. Ya. Listo, muchachos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Profe, aún no encuentro Sí, a ver. diferencia entre multitud y muchedumbre. Otro ejemplo. Ah, ya, ya, ya. No hay problema. Sí, sí, no hay ningún problema, hijita. Listo, listo. Entonces te decía que la multitud es el conjunto de personas que actúan, sienten y piensan similar, pero no están presentes físicamente en un mismo lugar, sino que cada uno está en su casa. A ver, otro ejemplo más. Mira, a ver, todos los seguidores de ¿qué cantante está de moda? Bad Bunny, ya está. Todos los seguidores de Bad Bunny, ya. Está bien, en Lima debe haber miles, ¿no es cierto? Pero cada uno está en su casa, ¿ya? Pero ¿por qué se llama multitud? ¿Por qué? Porque sienten, o sea, creen que es un cantante admirable, piensan similar, ¿no? Les parece que la letra de su música los representa, ¿ya? O sea, piensan, sientan similar, pero cada uno está en su casa, en su trabajo, en la calle, están separados, ¿ya? Esto se vuelve muchedumbre, la muchedumbre es cuando se juntan en un mismo lugar. Entonces, por ejemplo, ellos se juntan en un concierto, ¿ya? Todos los seguidores de Bad Bunny ahora están en un mismo lugar, en un concierto, eso ya es muchedumbre. ¿Y por qué se hace la diferenciación?
Esa es la diferenciación, porque el ser humano cuando está junto a otros seres humanos, o sea, en muchedumbre, en grupo, en masa, como aquí por ejemplo, actúa diferentes, somos bastante más emotivos, por eso se hace la diferencia. Por ejemplo, una cosa es que tú, por ejemplo, veas un partido de fútbol en la televisión, ¿no? Ya, uno dice, pero ¿para qué voy a estar en televisión en casa? Cómodo, barato, ¿no? ¿No es cierto? Veo mi partido de fútbol. Y seguro también hombre es mucho más emocionante. Vas al estadio y hasta el más frío se contagia del calor de los demás y ya está gritando, llorando, riéndose, comiéndose las uñas, se abrazan, ¿te das cuenta? Ya hay un cambio. Yo tenía, por ejemplo, un amigo así, ¿no? Oh, yo al estadio nunca he ido ni voy a ir, decía, ¿no? La gente tonta ahí, como si el partido de fútbol dependiera de su vida, decía él. No hay cosas más importantes en la vida, dice. Fuimos un día al estadio porque nos invitaron y lo vi hacer cantando el himno nacional a todo pulmón, abrazándose hasta con desconocidos cuando Perú metía algún gol, etcétera. ¿Ya? Otro ejemplo, a ver, en un concierto, por ejemplo, ¿no? Hasta la chica más tranquilita a veces, ¿no? Se contagia la emoción, ya está llorando, se desmaya, o mandándole besitos volados, o lanzándole una prenda al cantante, a veces, por ejemplo, ¿te das cuenta? Un ejemplo más, una vez mencionamos que a veces en un desastre natural, por ejemplo, un sismo, más mata el miedo, ¿no? Que el mismo desastre natural, ¿no? Porque la gente se contagia del miedo, ¿sí? Entonces ves que otro llora, otro grita y ya tú también te pones nervioso ya, ¿ya? Entonces cuando estamos en muchedumbre, digamos así, nos contagiamos las emociones, ¿no? El miedo, la alegría, la tristeza, ¿está bien? ¿Ya? Entonces por eso se estudia al hombre junto con otros hombres, en masa, esa es la muchedumbre, ¿ya? En cambio la multitud es cuando es gente que tiene gustos similares, por ejemplo, pensamientos similares, pero cada uno está en su casa, no están juntos, están separados, ¿ya? Listo, ¿se comprendió? A ver, me dicen, respondí a la pregunta. Sí, profe. Ah, ya. Profe, Ya, sobre dale. Sí, muchedumbre, sí. un ejemplo también se podía dar, por ejemplo, en la calle donde vivo, si todas las personas salen, sería muchedumbre, ¿no? Sí, por supuesto, claro, se juntan, claro. Mientras cada uno está en su casa, si comparten algo en común, ¿ya? Es una multitud. Si todos salen y se juntan, ya eso es una muchedumbre, por supuesto. ¿Sí? ¿Sí? Muy Ya, bien. profe. Ya. ¿Alguna pregunta más? A ver, voy a ver los chats. Ya un ratito voy a dejar de compartir y voy a ver los chats porque de repente hay algo que están preguntando ahí. A ver. Ya nadie cree en los medios o pocos, muchos de Lima no han salido a votar por temor al dicho. Bueno, sí, sí, son opiniones bastante respetables. Sí, recorrer. Ya, bueno, son más opiniones, ¿no? Hay varias opiniones muy valiosas, dicho sea de paso, ¿ya? Muy bien. Ya, bueno, vamos a seguir compartiendo pantalla para continuar, ¿ya? A ver. Ya, listo. Ya, chicos, hasta acá esto es lo básico que tú tienes que saber, ¿ya? Esto es lo básico, esto se enseña incluso en colegio, aunque nosotros hemos profundizado un poquito más, pero esto es lo que se enseña en colegio. Lo que viene a continuación es ya lo adicional, ¿ya? Algunas cosas que tú tienes que saber, y esto corresponde al nivel propiamente de... Que, por ejemplo, existen hasta 3 tipos de socialización, ¿ya? ¿Está bien? Hemos hablado de la socialización como un proceso mediante el cual el individuo adquiere, interioriza normas de comportamiento, ¿no es cierto? Creencias, actitudes, valores, etcétera. Habíamos definido así la socialización. Pero además ocurre que existen hasta 3 tipos de socialización, ¿ya? La socialización primaria es aquella en la que el infante, ¿ya? Infante, ¿ya? De nacimiento hasta los 3 años, ¿ya? La infancia, ¿no? Algunos dicen hasta los 6, ya. Adquiere gradualmente la manera de ser de los adultos que lo rodean y juega un rol trascendental en la constitución de su identidad, ¿ya? Entonces a eso le llaman socialización primaria, ¿ya? Lo que un infante, un niño aprende, el idioma, ciertas formas de comportarse y relacionarse, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero luego tenemos la socialización secundaria, ¿ya? Esta ocurre en la etapa adulta, ¿ya? Mira, designado de esta manera al desarrollo por parte del adulto, ¿ves?
de las conductas asociadas con lo que se espera de su posición dentro de la sociedad, para así poder afrontar las demandas de una sociedad en constante cambio. Entonces, por ejemplo, un adulto tiene que aprender a trabajar, ¿no? Ser productivo, ¿no? ¿Ves? Esto es propio de un adulto, ¿no es cierto? En cambio, aquí en la primaria probablemente su actividad principal es el estudio y el juego. Aquí tiene que el adulto aprender a trabajar, a aprender a ser padre o abuelo luego, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Ya? Ya, entonces eso es diferenciada, ¿ya? La primaria y la secundaria. Entonces, esta es una especie de segunda socialización, si se quiere, ¿ya? Pues se llama socialización secundaria. ¿Ya, muchachos? Luego tenemos una tercera, que es la resocialización. A ver, mucha atención, ¿ah? Dice que es la sustitución de la socialización anteriormente recibida por el individuo. ¿Ya? Mira, sustitución de la socialización anteriormente recibida por el individuo. O sea, lo que ya aprendiste vas a tener que sustituirla o cambiarla. ¿Y por qué harías esto? Bueno, se produce un cambio básico de normas y valores debido a que, por ejemplo, viajas a otro país pues, donde hay otra cultura. ¿Ya? Entonces, supongamos, a ver, te ganas una beca para estudiar en Japón, ¿ya? O de repente, por motivos laborales, ¿ya? Consigues un trabajo en ese país, entonces, bueno, te mudas, vas a tener que resocializarte. ¿Qué cosa significa resocializarte? Sustituir la socialización anterior, ¿ya? Entonces, muchas costumbres vas a cambiar, tus creencias también van a cambiar, tu modo de vida, tu modo de comportarte en muchos aspectos va a cambiar, ¿ya? Desde cosas tan pequeñas como el saludo, por ejemplo, allá de repente el saludo con las amigas no es con beso en la mejilla, ¿no? Sino es así de lejitos nomás, por ejemplo, ¿no? De repente aquí, si llegaba 5 o 10 minutos tarde, estaba bien, allá no, allá la hora es la hora, ¿no? Un minuto tarde y ya es tardanza, pero entonces vas a tener que también cambiar de repente eso, ¿no es cierto? El idioma, la comida, ¿no es cierto? De repente allá no se festeja Navidad, ¿no? De repente alguien fallece y tú vas de negro y te das cuenta que todos están de blanco, ¿ya? Entonces vas a tener que cambiar tus costumbres, tus creencias, ciertas normas de comportamiento, ¿ya? Que antes tenías, ¿ya? Esa es la resocialización, ¿ya? Acá te ponen ese ejemplo, justamente, ¿no? Tal sería el caso de un alumno que va a recibir un posgrado en otro país y tiene que asumir rápidamente las normas, valores, pautas de comportamiento típicos del país en el que va a recibir dicho posgrado. ¿Ya? Sí, ¿alguien quiere participar? ¿Abierto su micrófono? ¿Alguien? No, ¿no? Ya. Chicos, también se aplica este término resocialización para el caso de también se aplica, digo, este caso de este concepto de resocialización para el caso de personas que están en prisión también, ¿ya? Porque también es lo mismo. Una cárcel, ¿ya? Un centro de reclusión es un centro de resocialización, donde al reo, al preso, ¿ya? Le vamos a ayudar los psicólogos a sustituir justamente la socialización anteriormente recibida. Por ejemplo, tiene que cambiar sus valores, pues. Por ejemplo, muchas veces los reos tienen antivalores, ¿no? Entonces ellos tienen, por ejemplo, ideas como estas, ¿no? Ellos dicen, ¿no? El vivo vive del tonto y el tonto es su trabajo, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante ser vivo, ser pendenciero, ser más criollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a cambiar eso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a enseñarle más bien o tratar de que sustituya eso por valores como ser más solidario, ser honrado. Sí, es una ardua tarea, ¿no es cierto? Pero de eso se trata, pues, ¿ya? Resocialización también, cambiar también ciertas costumbres, valores también que estos personajes tienen, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre cualquiera de estas tres formas de socialización? Con toda confianza, muchachos, ¿ah? ¿Está claro? Ya. ¿Podría por favor Listo. repetir Sí, una vez más la resolución? la resocialización. Ya, sí, no hay problema, hijita, claro que sí. Ya, entonces te decía que es sustituir la socialización anteriormente recibida. ¿Y qué habíamos dicho que es la socialización anteriormente recibida? La socialización es, tú has adquirido ya, tú ya tienes ya normas de comportamiento, ¿no? Tienes ya valores, tienes ya costumbres, ya, todo eso, normas de comportamiento, valores, costumbres, ahora vas a tener que sustituirlas, o sea, cambiarlas. ¿Y por qué las vas a cambiar? Porque estás ahora en otra cultura, ¿no? En otro lugar, en otro país.
Entonces, por ejemplo, ciertas normas van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, estás en Japón y supongamos allá la vestimenta es diferente, tú vas a tratar de vestirte diferente también, ¿no es cierto? La puntualidad, ¿no? Los valores, por ejemplo, ¿no? También van a cambiar de repente algunos valores que tú tenías, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces cambian tus costumbres, tus valores, tu forma de comportarte, ciertas normas también te decía, como por ejemplo cómo saludar, ¿no es cierto? Eso también va a cambiar, ¿no es cierto? Porque si no, te van a ver pues como desadaptado, ¿no? Un amigo me contó así, ¿no? Que él por error una vez saludó a una señorita, saludo, le dio un beso en la mejilla y luego la abrazó para felicitarla, porque ella había logrado un posgrado, ¿no? Uy, toda la familia dice que lo miró, un poco más lo linchan, ¿ah? Lo miraron muy mal, dice, ¿no? Y es que allá en Japón no se hace eso, ¿no? ¿No? Acá somos muy cariñosos, muy, ¿no? De abrazarnos, de besarnos. Allá no, ¿no? Allá no. Él tuvo que cambiar ese tipo de comportamiento y lo aprendió así de mala manera, ¿no? Allá es, el único que puede hacer eso es la pareja, ¿no? Los demás no hacen eso, ¿ya? Entonces él tuvo que cambiar eso. También te decía que en el caso del reo, del preso, también hay ciertas normas que tiene que cambiar, ¿no? Por ejemplo, él va a cambiar, por ejemplo, sus valores, ¿no? Esos valores equivocados que tiene, ¿no? Y va a tener que adquirir los nuevos valores para adaptarse, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos valores? Por ejemplo, si él era ladrón, va a tener que aprender a ser honrado. Si él era mentiroso, tiene que aprender a decir la verdad, ¿no es cierto? Sus sentimientos también, ¿no? Por ejemplo, no le importa a los demás, tiene que aprender a preocuparse también por los demás, ¿no es cierto? Ponerse en el lugar de los demás. Cuando él roba, cuando él asesina, ¿no? Todo el daño que causa, por ejemplo, ¿no? Va a tener que cambiar, ¿ya? Eso es la resocialización, ¿ya? Listo. ¿Respondí su pregunta? Sí, profesor, gracias. Ahorita, no hay problema, ¿ya? Ahora, ahora, más de uno se estará preguntando, profe, pero eso no se cumple en las cárceles del Perú, al contrario, el choro entra y sale igual o peor, ¿no? Sí, eso es verdad, pues eso también es verdad. Ya, lo que pasa es que las cárceles están pues, superpobladas, ¿no? Por ejemplo, el Lurigancho, que debería albergar a 2.500 presos, tiene a más de 12.000, ¿no? O sea, está más que quintuplicado y hasta sextuplicado su población, ¿no? O sea, así no se puede, pues no se puede, ¿no? Está bien, ahí los reos mismos han impuesto su ley dentro de los pabellones, ¿no? ¿Ya? Pero yo te hablo que de lo ideal, ¿no? Lo ideal sería, por ejemplo, que haya, ¿no? Menos prisioneros y más profesionales como psicólogos, sociólogos, ¿no es cierto? Psiquiatras trabajando con ellos, ¿no? Para ayudar a este proceso de resocialización, cambio, ¿no? Cambio, ¿no? ¿Está bien? Ya, porque no te olvides que ellos son así, ¿no es cierto? Producto también de la socialización, o sea, del entorno en el cual han vivido, ¿no? Está bien, entonces ellos creen que está bien hacer lo que hacen. Es más, te cuento, muchos de ellos hasta se encomiendan al Señor de los Milagros, ¿no? Tienen tatuajes del Señor de los Milagros, rezan incluso antes de salir a su trabajito, dicen. ¿Y cuál es su trabajito? Robar, asaltar, ¿no? Y dado el caso, incluso dispararle a alguien, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso tiene que cambiar, ¿no? Esas conductas van a cambiar en la medida que cambien, insisto, su modo de pensar, su modo de sentir, sus valores, ¿no? Eso se llama resocialización también, ¿ya? Muy bien. O sea, la socialización primaria y secundaria que ellos tienen que cambiar. Sí, sí, ¿Me puede te escucho. explicar de la primera un poco más? De la Sí, no hay socialización problema. primaria. La sociali- sí, a ver, entonces para resumir, ¿ya? La socialización primaria, ¿ya? Es la de los niños, la secundaria es la de los adultos, ¿ya? Y la resocialización es un cambio en tu socialización, o sea, van a cambiar tus costumbres, tus valores, ya sea porque estás equivocado y estás preso, o ya sea porque has ido a otro país y tienen que cambiar esas costumbres, ¿ya? Todo eso que has aprendido, ¿ya? Muy bien. Entonces la socialización primaria es la de los niños, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es socialización primaria? ¿Qué se adquiere en este proceso primario? En la asociación primaria, ¿qué aprende un niño, por ejemplo? El idioma, los primeros afectos, las creencias, también los primeros valores. Han escuchado eso de que los valores vienen de casa, ¿no es cierto? Por ejemplo, tiene bastante sentido, ¿no? ¿Ya? Esa es la socialización primaria, ¿ya? ¿Qué más aprende un niño, por ejemplo? En los juegos, a través de los juegos, ya aprende a compartir. A partir de los juegos, aprende a esperar turnos, ¿está bien? ¿Ya? ¿Qué más va a aprender? A leer, escribir, por ejemplo. Eso es parte de la socialización
primaria. ¿Está bien? Ciertos hábitos también va a adquirir. ¿Ya? Esa es la socialización primaria. ¿Ya? Lo que adquieren los niños, incluso los adolescentes también. ¿Ya? La socialización secundaria más tiene que ver con aprender, te decía, cosas de adultos, ¿no? Como por ejemplo trabajar, ¿no es cierto? Decidir ya, ¿no es cierto? Una carrera, un oficio y trabajar en ella, por ejemplo, ¿no? Aprender a ser padre o madre, ¿no es cierto? Enterarte sobre la cosa social o política, ¿no? ¿Está bien? Etcétera. ¿Ya? Listo. ¿Respondí la pregunta? Está bien, profe. Ya, hijita, listo. Ya, continuemos ahora. Ahora vamos a ver las clases de familia. ¿Ya, chicos? Brevemente nomás. Esto es muy sencillo. Acá hay bastante teoría, pero yo voy a abreviar, porque esto es bien sencillo, ¿ya? Existen 4 clases de familia, ¿ya? Nuclear, monoparental, extensa o ampliada, y también la reconstituida, ensamblada o fusionada. Mira, tiene hasta 3 nombres esta. ¿Ya? Pero es bien sencillo. Miren, la familia, la familia nuclear o elemental, ya es aquella que está conformada por, acá dice, padre, madre, hijos, nadie más. Esa es nuclear, ¿ya? La familia nuclear. Papá, mamá, hijos, nadie más. ¿Ya? En cambio, la monoparental es aquella que está constituida, mono es uno, ¿no? Por solamente uno de los progenitores, papá o mamá, y sus hijos, ¿ya? Esto se puede deber a que, no sé, el papá o mamá es soltero, es viudo, divorciado. La cosa que solamente vives o con papá o con mamá y tus hermanos, ese es monoparental, ¿ya? La familia extensa o ampliada, en cambio, ¿ya? Extensa o ampliada, es aquella en la que viven los padres, papá, mamá, los hijos y además otros parientes consanguíneos. Por ejemplo, viven también contigo tus abuelos, de repente tíos, de repente primos, ¿está bien? Es la extensa ampliada. Finalmente tenemos la familia reconstituida, ensamblada o fusionada. Es cuando, por ejemplo, el progenitor, o sea, tu papá o tu mamá, ¿no? Que vivía solo, ahora se une con otra persona, tiene nueva pareja, entonces ya tienes padrastro ya, o tienes madrastra, ¿no es cierto? Y de repente también ese padrastro o madrastra también tiene hijos, entonces ya tienes también hermanastros, ¿ya? Esa es la familia reconstituida o ensamblada. En otras palabras, es cuando dos familias, ¿no es cierto?, se unen, ¿no es cierto? Esa es la reconstituida o ensamblada, ¿ya? Ahora, cada uno tiene ciertas características y ventajas y desventajas. Por ejemplo, la familia nuclear o elemental tiene como ventaja que tiene la facilidad para satisfacer necesidades afectivas y económicas. Claro, porque estando los dos presentes, papá y mamá, ¿no? Para comenzar, económicamente pueden trabajar ambos, afectivamente hay más tiempo para dedicarle a los hijos. En cambio, en la monoparental, más bien hay desventajas porque hay menor posibilidad de satisfacer necesidades económicas y afectivas. Porque mira, es solito el papá o la mamá que tiene que trabajar para resolver el tema económico y también tiene que darse tiempo para los hijos, ¿no? Entonces, por eso esto suele ser bastante estresante, ¿no? Para el papá o la mamá solteros o viudos, ¿no? O divorciados, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? La familia extensa o ampliada también tiene ventajas, ¿no? Mucha más gente puede apoyar económicamente, pero también puede que no, ¿no? Puede que también sea una carga, ¿no? Y también, también cumplen el aspecto, claro, cubren también lo afectivo, ¿no? La mayoría de nosotros seguramente vive así, ¿no? Y qué bacán, dices, ¿no? Y un sistema más querido, no solamente por papá y mamá, sino también abuelos, primos, ¿no? Pero también puede haber desventajas, ¿no? Hacinamiento familiar, o sea, no hay espacio, ¿no? A veces incluso hay que hacer cola en el baño, por ejemplo, ¿no? Falta de privacidad, ¿no? Incluso puede ocurrir que haya interferencia en la crianza de los hijos, ¿no? Porque a veces el abuelo, los tíos se meten y interfieren en la crianza de los hijos. Por eso se cree que el mejor tipo de familia es este de acá, la elemental o nuclear. Si en el caso de Lima no se cumple por el tema de la vivienda, pues no hay espacio, entonces la mayoría vivimos, ¿no? Además con los abuelos, los tíos, ¿no? Finalmente está la familia reconstituida, ensamblada o fusionada. Ya te dije, es la unión de dos familias, ¿no es cierto? Donde tu familia se une con otra, ¿no? Entonces tienes padrastros y hermanastros. ¿Qué posibles ventajas podría tener esta? Satisfacer necesidades afectivas y económicas, pues porque hay alguien más que aporta también económicamente, por ejemplo, ¿no? Y desventajas que el proceso de cohesión es difícil, ¿no? Puede ser difícil, ¿no? La clásica, tú no eres mi padre, ¿no? La clásica, o tú no eres mi madre, ¿no? O, ya, imagínate, con los hermanastros, ¿no? También puede haber conflictos, ¿ya? Bueno, esas son las clases de familia. Sencillo, ¿no? No hay mucha discusión.
Ya. Ahora vamos a ver los estilos de crianza, ¿ya? Estilos de crianza. Bueno, los estilos de crianza tienen que ver con el énfasis que se pone al afecto y al control, al cariño y al mando, a la aceptación y a la exigencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el estilo de crianza democrático es aquel que logra un equilibrio entre controlarte, ¿no? Exigirte ciertas cosas, pero también darte afecto, aceptarte. Ese es el ideal, ¿ya? Hay un estilo también permisivo, donde hay demasiado afecto y muy poco control, ¿no? Te permiten hacer muchas cosas, pues se llama permisivo, ¿no? Está el autoritario. Acá en cambio hay mucho control, te controla mucho, te exige mucho y te dan poco afecto. Y finalmente está el desapegado y desinvolucrado. Este carece de ambos, ¿no? No te brinda ni afecto ni control, ¿ya? Vamos a ver uno por uno brevemente, ¿ya? Entonces, primero el estilo democrático. Mira que también se le llama autoritativo, no autoritario, sino autoritativo. Ya cuidado con ese nombre, ¿ya? Autoritativo. No es autoritario, es autoritativo. ¿Por qué se le llama autoritativo al democrático? Porque, repito, hay un equilibrio. O sea, ellos sí te ponen normas, ¿ah? Te controlan, pero también te permiten cierta libertad. Confían en ti, te dan afectos también, ¿no? Entonces, dice, expresan exigencias flexibles, razonables y razonadas. Incluso estos papás son los que te ponen reglas, pero también dialogan contigo, ¿ya? Dialogan contigo, ¿está bien? Ya, por ejemplo, tú pides permiso para una fiesta, ya vas a ir, pero a cambio te voy a pedir que mantengas buenas notas en el colegio, te voy a pedir que no regreses más allá de las 12 de la noche y te voy a pedir que te acompañe tu prima o tu primo, por ejemplo, porque sola no vas a ir. ¿Ya? O vas a esperar que yo vaya a recogerte. Entonces te ponen ciertas reglas, pero también aceptan otras, o sea, negocian contigo, dialogan contigo. Ese es el padre democrático. ¿Está bien? ¿Ya? Voy a saltarme acá al autoritario, ¿ya? Este es el estilo antiguo, en cambio. ¿Cómo era en cambio el autoritario? Este es el estilo más antiguo de crianza, ¿no? Este te controlaba mucho y te ponía poco afecto, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, vas a ir a una fiesta, no, no vas. Pero ¿por qué? No, incluso te decían, no tengo por qué explicarte. Yo soy tu padre y yo sé lo que hago. Esta es mi casa, son mis reglas. Si te gusta bien y si no, te puedes ir. El autoritario te imponía cosas. Él no dialogaba, no negociaba, no va a negociar contigo. ¿Está bien? Dice acá, impone reglas estrictas de comportamiento y exigen obediencia absoluta. Ese era más el estilo, como te digo, antiguo, ¿no? ¿Está bien? No explican el por qué debe acatarse las reglas, ¿no? La clásica es, ¿por qué? Porque soy tu padre. ¿Por qué? Porque es mi casa, te dicen, ¿no? El día que tú trabajas, tomarás tus decisiones. Mientras tanto, las tomo yo, ¿no? Ese es el autoritario, ¿ya? Bastante control, bastantes reglas, y el hijo siente que hay poco afecto, ¿no? Porque no te valora, no escucha tu opinión, no te pregunta, ¿ya? ¿Está bien? Ese es el estilo autoritario, sería el antiguo. Y este es el permisivo. El permisivo es actualidad, no es el otro extremo también, ¿ya? Este tiene mucho afecto y poco control. Como así el permisivo se caracteriza por las escasas reglas de conducta que imponen a los hijos. Permiten que los hijos se expresen de una manera libérrima. Libérrima es libertad exagerada, ¿no? Sus ideas e inclinaciones sin consideración alguna hacia los que lo rodean, ¿no? Justifican, pues, ¿no? Entonces, haces lo que quieres, ¿no? Este es el estilo permisivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, a veces se llaman a los padres de familia en el colegio para decirle que sus hijos son racistas, atacan a otros, ¿no? Y el papá lo justifica, ¿no? ¿No? Una vez yo llamé hacia una señora porque su hijo molestaba demasiado a otro niño, ¿no? Además con chistes racistas, ¿no? Entonces yo le dije, le cuento, ¿no? Que incluso esta conversación también le haría bien a su hijo, ¿no? Porque hay que corregirlo ahora que es pequeño, pues, ¿no? Ese racismo está mal, ¿no? Y la señora, ¿sabe qué me dice? Ay, no, profesor, pero usted no sabe. Ese serranito también es molestoso, me dice. Uy, ya lo justifico. Aparte que la señora también es racista, ¿no? Pero es permisivo, ¿no? Permiten. ¿Ya? O incluso, por ejemplo, el hijo saca bajas notas. Antiguamente venía el papá con el hijo a disculparse, profesor, mi hijo ha sacado bajas notas porque se ha descuidado. Yo también me he descuidado, pero le prometo que ahora, no, mi hijo va a mejorar porque yo lo voy a controlar más, voy a estar más cerca de él. En cambio ahora no, ahora más bien vienen al colegio a reclamar, ¿no? ¿Por qué mi hijo bajó las notas? Se le preguntan al profesor, ¿no? Pues bueno, la respuesta tendría que darle el padre, ¿no? ¿Qué cosas hace en casa? Pues si no estudia en casa, ¿cómo le va a ir bien? Pero lo que pasa es que en casa le dejan hacer lo que le da la gana, ¿no?
no tiene horario, por ejemplo, ve televisión cuando quiere, hace las tareas a última hora, si es que las hace. Ese es el estilo permisivo, no hay un control, no hay un horario, no hay quien vigile el cumplimiento de un horario, por ejemplo, ¿no? Entonces el chico hace lo que quiere, ¿ya? Ahí están los estilos. Y finalmente el desapegado desinvolucrado. ¿Cómo es posible que este carezca de afecto y control, ¿no? Desapegado o desinvolucrado. Bueno, es cuando el padre o la madre depone su responsabilidad de crianza, o sea, no se hace cargo, arguyendo pretextos, bueno, tengo que estudiar, tengo que trabajar, no sé, ¿no? Sobre todo, esto pasa en padres jóvenes sobre todo, ¿no? Y dejan la crianza del hijo en manos de los abuelos, ¿no? Yo conocí un caso incluso, ¿no? De una señora bastante joven, ¿no? Había tenido el hijo a los 17 años, entonces ahora ella estaba trabajando y estudiando, y, al hijo prácticamente se lo criaba la abuela, ¿no? La abuela, ¿no? Pero ¿por qué venía ella al psicólogo? Porque el niño no le decía mamá a ella, le decía Mila, o sea, pues mamá Milagros, ¿no? Mila le decía, ¿no? Y a quien decía mamá era a la abuela, ¿no? Y me preguntaba por qué pasa eso. Bueno, eso pasa porque es su realidad, pues, ¿no? O sea, ¿quién se está haciendo cargo, no? Así es, y ese es el estilo desapegado o desinvolucrado, ¿ya? Entonces el niño no recibe el afecto ni tampoco el control o exigencias de los padres, que simplemente no se hacen cargo, ¿no? Sino que te dejan al cuidado, generalmente los abuelos, a veces también te dejan al cuidado de un hermano también, ¿no? O sea, del tío, ¿no? Del tío, ¿no? También. O a veces incluso del hermano mayor, incluso, ¿no es cierto? Listo. Estamos estilos. Voy a poner un ejemplo para entender las diferencias un poquito más, ¿ya? A ver, este es un caso, ¿ya? A ver, para que veas los estilos de crianza acá. A ver, mi sobrino había llegado de Argentina con mi hermana, ¿ya? Y él tenía un polito que le gustaba mucho, que era un polo de la selección de Argentina, con el número 10 atrás decía Messi, ¿no? Tenía en esa ocasión mi sobrino 3 años, ¿ya? 3 años, ¿ya? Y está orgulloso con su polo. Pero ya pasó un día entero, ese polo ya está sudado, ya está sucio. La mamá lo asea, lo baña al día siguiente y el niño quiere ponerse el mismo polo, la misma camiseta, ¿no? Ese polo, no, 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 te hemos bañado, tienes que cambiarte. No, ese polo quiero yo, dice. Ya está. Veamos a ver cómo reacciona cada padre según su estilo de crianza, ¿no? ¿Qué cosa haría, por ejemplo, el autoritario, ¿no? El autoritario se lo saca casi a la fuerza, se nota, sácate el cochino, ¿qué tal? Y el niño llora, y no importa, que llore pues, pero le saca el polo porque está sucio y no puede estar con el polo sucio, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, el desapegado para comenzar ni se entera porque él no cambia la camiseta, que lo hacen son los abuelos, ¿no? Bueno, ese es el caso. ¿Y qué haría el permisivo? Déjalo, pues va a llorar, ya déjalo, nomás que hice ese polo, pero está sucio, ¿qué importa? No lo va a matar, de cochino nadie se ha muerto, déjalo. ¿Ves? Eso es el permisivo, le deja. ¿Y qué haría el democrático? ¿Qué es lo que hizo mi hermana, ¿no? Sacó varios polos, ¿no? Sacó hasta 4 polos, ¿no? Uno del Capitán América, otro de, no sé, del Hombre Araña, tiene sus politos, otro de dinosaurios, y le dijo, mira hijito, te acabo de bañar, estás limpio, si te pones este polo sudado, lo mismo que nada, te vas a ensuciar de nuevo. Escoge uno de estos 4 polos, mira, este está bonito, este. ¿Ya? Y así le habló con calma, y el niño escogió una de dinosaurios, por ejemplo. Entonces, ¿te das cuenta? Ese es el democrático. ¿Está bien? Le pone reglas. Si tienes que cambiar, te vas a cambiar, pero le da alternativas también para que él escoja. ¿Te das cuenta? Ese es el estilo democrático autoritativo. Este es el mejor estilo, dice, ¿no? Este democrático autoritativo. Se sabe que los hijos que han sido criados de esta manera, ¿no? Acá dice, ¿ves? Estilo óptimo de crianza, contribuye a la formación tienen un adecuado autoconcepto, o sea, una buena autoestima, porque siempre he sentido que papá, mamá toman en cuenta sus opiniones, pues eso aumenta la autoestima de un hijo, ¿no? Yo decido, yo opino, soy un miembro de esta familia, también tengo voz y voto, puedo opinar también, ¿no? Además incentiva la creatividad y la iniciativa, porque también a veces les preguntan, bueno, hijos, a ver, ¿a dónde vamos de vacaciones? O este fin de semana, ¿a dónde viajamos? ¿Qué hacemos? ¿Ves? Entonces también le pregunta a los hijos, y los hijos responden con creatividad, con iniciativa. Además también son responsables porque les han acostumbrado a seguir, por ejemplo, un horario, ¿no? Tienen hábitos, ¿ya? Etcétera. Ese es el mejor estilo de crianza, ¿ya? ¿Qué pasa en cambio con los chicos que han sido criados de la manera o al estilo de crianza permisivo, ¿no es cierto? Este escaso control de los padres puede llevar a los hijos pequeños al bajo rendimiento. Claro, pues, o sea, ahí estoy, un niño, sobre todo cuando es más pequeño, todavía necesita un control. Quien lo ayude con las tareas, quien lo aliste para ir a la escuela, ¿no? Un horario, en otras palabras, ¿ya? Escasa habilidad social también. ¿Por qué? Porque están acostumbrados siempre a tener lo que quieren.
¿Está bien? Sin tomar en cuenta a los demás. Y en los hijos adolescentes, difícil autocontrol. Repito, ¿por qué les cuesta autocontrolarse? Porque están acostumbrados a tener lo que quieren, ¿ya? A imponer su criterio. Si alguien se opone, le choca, pues. Incluso los puede llegar, dice, o hay una propensión al uso de drogas. ¿Está bien? En el caso del estilo permisivo, ¿ya? Muy pocas reglas, ¿no? Estos, por ejemplo, de adolescentes no piden permiso, estos avisan nomás. Ma, ya vuelvo, ¿no? O sea, 14, 15 años se hacía hablar, ¿no? Ma, ya vuelvo, pero no dicen a dónde van ni a qué hora, incluso, ¿no? Está bien, esos son estilo permisivo. El autoritario, el estilo de crianza autoritario, ya, puede causar sufrimiento y ansiedad en el hijo, ¿no? Está bien, sufrimiento, porque ya me van a criticar, ya me van a gritar, ya me van a resondrar, ¿te das cuenta? ¿Ya? Cuando son pequeños, además, su rendimiento intelectual en algunos casos puede ser promedio o debajo del promedio. Puede mostrar tendencia a la irritabilidad, están cansados, pues molestos, ¿no? O también a la tristeza, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Mi papá, ¿por qué será así tan duro conmigo, ¿no? El rendimiento puede seguir siendo promedio, mostrando conformismo. Solamente cumplo para que no me castiguen nada más, ¿ya? Y eso te lleva a la baja autoeficacia y también baja autoestima, ¿ya? Nada todavía, ¿no? El hijo, ¿qué tiene? A ver, dice acá, puede ser muy grave, dice acá, ¿no? Las consecuencias, ¿no? Muy grave en cuanto al autoconcepto negativo. O sea, un concepto de ti mismo, pues, ¿no? O sea, mi mamá, mi papá, o sea, no me quieren porque me abandonaron, o porque no están conmigo, ¿no? ¿Está bien? Esto afecta el autoconcepto, la autoestima, ¿no? Eso puede llevar a falta de confianza en sí mismo, posiciones o predisposiciones a ponerte a favor o en contra de alguien, o de algo, o de un objeto, o de un evento. Ya, ahora, una actitud tiene tres componentes, hijos, ¿ya? La actitud tiene tres componentes, cognitivo, el afectivo emocional o también el conductual, ¿ya? El cognitivo cognitivo, como su nombre indica, tiene que ver con las ideas, creencias, ¿ya? Ideas y creencias. El emocional afectivo tiene que ver con lo que sientes, ¿ya? Lo que sientes tú, tristeza, asco, qué sé yo, ¿ya? Y el conducto, la acción, con la decisión que tú tomas, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo, a ver, aunque controversial, ¿ya? El tema de la homosexualidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el componente cognitivo de la homosexualidad, ¿qué creencias tienen? Entonces, los que están en contra, los que tienen actitud desfavorable, dicen, eso es pecado, ¿no? Eso es algo contra natura, es asqueroso, ¿no? Es una enfermedad, dicen. Eso están en contra, ¿ves? O sea, cognitivo, tienen sus ideas, ¿ah? Y los que están a favor también tienen sus ideas, ¿no? Es simplemente una opción, es una elección, ellos no pueden hacer nada al respecto, ¿no? Está bien, no hacen daño a nadie, ¿qué de malo hay? Ya, ese es las ideas o creencias, ¿ves? A favor y en contra. Lo emocional, entonces, cuando ves a dos hombres, por ejemplo, tomados de la mano o manifestándose algún tipo de afecto, entonces algunos dicen, ¡ay, qué asco! ¡Serenazgo! ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Ves lo que sienten? Sienten asco, sienten odio, sienten rechazo. Otros, en cambio, pueden sentir, no sé, hasta ternura, ¿no? ¡Ay, qué lindos!, ¿no? ¿Está bien? O bueno, o aceptación, ¿no? ¿Ya? Ese es lo afectivo. Y con estos dos, como piensas y como sientes, tu conducta, pues actúas, ¿ya? Entonces, escribes en las redes, participas en las marchas a favor o en contra, ¿no? O vas a votar por un candidato que esté a favor o en contra, pues, ¿ya? Otro ejemplo más, ¿ya? Sobre el tema de uso de armas, por ejemplo, ¿ya? Componente cognitivo, ¿está bien? Creencias, sí, así todos nos podemos defender. Yo estoy a favor porque así todos nos podríamos defender ya. Es una idea, una creencia. Otra idea o creencia, no, al contrario, pues ahora yo uso pistola, el otro me va a saltar con metralleta o granada, pero la cosa se vuelve peor simplemente, no resuelve nada. Imagínate además que una bala perdida puede dañar a, ¿no?, a gente inocente. Listo. Porque atinarle a alguien no es fácil, ¿eh? Listo, ya está, ideas. Componente emocional efectivo. Alguien ve un arma, uy, qué miedo. Alguien ve un arma, ¡ah, qué bacán! Y se siente yango de repente, ¿no? ¿Ves lo afectivo? Y con eso actúa, conductual. ¿Ya? Lo mismo el racismo, por ejemplo. Por ejemplo, yo les preguntaré, ¿cuál es su actitud frente a este programa acá que se llama La Paisana Jacinta, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Incluso fue criticado a nivel mundial, así hasta la BBC sacó críticas también sobre este personaje que expresa racismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el componente cognitivo, aún se ponen, tienen una actitud más bien favorable, dicen, no, pues está bien, pues es humor, es gracioso, ¿no? En cambio, otros en contra, ¿no? No, es una imitación hecha con odio, donde a propósito se
afea a la mujer andina, ¿no? Se le afea, ¿no? Se a propósito desmuelada, desaliñada, despeinada, a propósito, ¿no? Así es. Entonces, no, estoy en contra. Componente emocional, ¿lo ven? Ay, qué risa, qué gracioso. Otros dicen, no, cólera porque es una degradación de la mujer andina. Yo, por ejemplo, mi familia es de la sierra, ¿no? Y o así, pues ni hablar, ¿no? Está bien, me da cólera, ¿no? Incluso ya la gente por eso rechaza sus raíces, ¿no? Listo. Y con todo eso actúas, pues componente conductual. Entonces yo cada que puedo, por ejemplo, escribo, me manifiesto en contra, pues, ¿no? En cambio otros cada que pueden publican más bien ¿no? este programa, ¿no? Su secuencia porque le parece gracioso. ¿Ya, muchachos? Ya, entonces esa es la actitud y tiene sus tres componentes. Ahora, cada componente está relacionado a lo que vamos a ver a continuación. El componente cognitivo está asociado a los estereotipos. Escucha, ¿eh? El componente emocional está asociado a los prejuicios y el componente conductual está asociado a la discriminación. ¿Ya? Eso vamos a ver a continuación. Ahí todo. Entonces el estereotipo, por ejemplo, te decía, ¿ves? Son creencias acerca de los atributos asignados a un grupo. Ese es lo cognitivo. El estereotipo es lo cognitivo. ¿Ya? Por ejemplo, un estereotipo, creer que la gente de piel oscura, la gente afrodescendiente, es alegre. Es un estereotipo que tenemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Si tú te pones a pensar, alguien, no sé, andino, blanco, no sé, asiático también puede ser alegre, ¿sí o no? Pero pues tenemos estereotipos, ¿no? Generalizamos, pues, ¿ya? Generalizamos a un grupo social, le asignamos ciertas características. Otro estereotipo, la gente que usa lentes es más lista, más inteligente también, por ejemplo, ¿no es cierto? Pueden haber algunos, pero nosotros ya generalizamos, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Ya? O los varones, ¿ya? Son rudos, son valientes, ¿no es cierto? No expresan emociones, ¿no? Nunca lloran. Estos son estereotipos también, por ejemplo, ¿ya? Otro estereotipo, tú ves una persona de rasgos asiáticos y tú asumes que sabe kung fu, karate o algún tipo de arte marcial. Si no te dices, este es sobrino de Bruce Lee mínimo, ¿no es cierto? ¿Ves? Son estereotipos, ¿está bien? Son creencias acerca de los atributos asignados a un grupo, a los orientales, a los afrodescendientes, a los que usan lentes, a los varones, ¿no? Otro estereotipo, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Las mujeres son muy sentimentales, las mujeres son muy, de todo se quejan, son muy quejosas, son estereotipos. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, listo. Ahora, acá dice, cuando ciertos estereotipos se convierten en etiquetas peyorativas, despectivas, que causan un aspecto negativo, y estamos hablando de prejuicio, que es lo que viene a continuación. ¿Ya? Entonces, el prejuicio es un afecto o evaluación negativa de un grupo. ¿Ves? Como te dije, es lo afectivo de las actitudes, ¿ya? Afecto o evaluación negativa de un grupo. Es una actitud suspicaz, hostil hacia una persona que pertenece a un grupo por el simple hecho de pertenecer a dicho grupo, ¿ya? Entonces, una cosa es decir, un estereotipo, ¿no? La gente morena es buena bailarina, es alegre y juegan bien al fútbol, ¿no? O los deportes. Son estereotipos porque cuento que no todas las personas de este color de piel les gusta el baile, hay gente a la que no, yo conocí a mucha que no le gusta bailar, no sabe bailar, o no les gusta la música tropical, ¿no? Esos son estereotipos que tenemos, ¿no? ¿Está bien? Ya yo tenía un amigo, por ejemplo, en la universidad que era dominicano, ¿no? Moreno Grandazo, ¿viste? Jugar a fútbol muy bien, quise escogerlo para mi equipo y me dijo, no, yo no juego fútbol, me dijo. Tampoco le gustaba la salsa. Entonces me di cuenta que yo tenía estereotipos, ¿no? Porque es verdad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por ser de color tiene que gustar el fútbol? No, no le gusta el fútbol. Ni el básquet tampoco, no le gustaba, ¿no? No le gustaban los deportes, no le gustaba bailar, y él prefería la música clásica, ¿no? Un poquito que rompió mis estereotipos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a veces es un estereotipo, pero un prejuicio en cambio es decir que toda la gente de color es ladrona, por ejemplo, son asaltantes, ¿no? O decir que todos los musulmanes son terroristas, o decir que todas las mujeres son cobardes. Eso ya son prejuicios ya, ¿está bien? Son actitudes hostiles hacia un grupo de personas, ¿está bien? ¿Ya? Una cosa, un estereotipo es decir que, por ejemplo, la gente de Huancayo es buen atleta, ¿no? Es un estereotipo. Tú de Huancayo, debe ser buen corredor, ¿no? Así como un asiático, debe ser bueno en artes marciales. Ya son estereotipos. Pero un prejuicio es decir que la gente de Huancayo solamente sirve para maratonista nada más, o que los morenos solamente sirven para el fútbol nada más. ¿Bien? Ya, esos son prejuicios. Finalmente tenemos la discriminación, ¿ya?
La discriminación, chicos, es ya tiene que ver con lo conductual, ¿ya? Porque hemos visto, a ver, el estereotipo tiene que ver acá está, mira, con lo cognitivo, ¿ya? El prejuicio tiene que ver más con lo afectivo, ¿ya? Además es peyorativo, despectivo, además, ¿no? Y la discriminación tiene que ver con lo conductual, y es la acción, y acá está, ¿ves? Lo conductual, ¿ya? La discriminación ya es el trato excluyente que se practica contra aquellas personas que son objeto de prejuicio, a las que se aplica un prejuicio por el hecho de que pertenecen a grupos o minorías sociales. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en el siglo XX nomás, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, había cafetines donde no se le permitía ingresar a gente afrodescendiente, ¿no? ¿Está bien? Incluso había carteles que decían, ¿no? No, este café es solamente para gente blanca nada más, ¿no? No se permite a gente negra, incluso ponían, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Eso era discriminación abierta, por ejemplo, ¿ya? En la actualidad la discriminación es más disimuladita, pues, por ejemplo, cuando te ponen este aviso, ¿no? La casa se reserva el derecho de admisión en una discoteca, en un restaurante, por ejemplo. ¿Qué significa que la casa se reserva el derecho de admisión? Según cómo te habían vestido, te van a dejar entrar o no te van a dejar entrar. ¿Está bien? Y eso es discriminación también, ¿ya? O cuando, por ejemplo, se ofrece empleos a personas de buena apariencia personal. Un empleo que dice, por ejemplo, se necesita, ¿no? Chica de buena presencia. Entonces tú tendrías que preguntarte, ¿qué es buena presencia? ¿Es ser blanco? ¿Es ser alto? ¿Qué cosa es buena presencia? ¿Está bien? ¿Ya? O sea que si uso lentes, o si soy bajita o bajito, o si soy gordito, o si tengo rasgos andinos o afros, no soy de buena presencia. ¿Ves? Eso es discriminación. ¿Ya? Incluso tengas así discriminación como esta, por ejemplo, hay, por ejemplo, centros laborales que dice, yo quiero un profesional, pero que sea sanmarquino o de la católica. Entonces vienes con tu, este, ¿no? Con tu cartón de la Garcilaso y no te quieren, o de la Vallejo y no te quieren recibir. Eso también es discriminación también, ¿ya? Porque tendrían que tomarte la misma evaluación que todos para que tú puedas probar, ¿no es cierto? Qué tan bueno eres, ¿no es cierto? Pero es discriminación porque ya te prejuzgan antes, ¿no? Y ya te están marginando ya. ¿Está bien? Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta sobre la prejuicio o estereotipo? ¿Se entendió? Profe, pero hay Sí. estereotipos buenos y malos. No todos los estereotipos son así malos. Ya. Al contrario, hijita, yo te he dicho que los estereotipos suelen ser generalizaciones, pero no son peyorativas. O sea, tú usas el término malo, ¿no? Pero no son peyorativas, o sea, no son, te atacan, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los hombres son fuertes, los brasileños son alegres, los ingenieros son inteligentes, la gente que usa lentes son inteligentes. Si te das cuenta, no te atacan, no te degradan. Es el prejuicio el que te degrada. El prejuicio sí es degradante, ¿no? Los negros son ladrones, los musulmanes son terroristas, las mujeres son cobardes o débiles. El prejuicio es el negativo. ¿Está bien? ¿Ya? Así es. Ahora, claro que a veces es difícil saberlo, ¿no? Por ejemplo, cuando un estereotipo dice, no sé, los hombres son fuertes, pero ¿cómo dejan a la mujer, no? Pero al menos con el hombre no está siendo negativo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, el estereotipo suele ser una generalización, pero no es degradante, no es peyorativa. El prejuicio, este sí es degradante y peyorativo. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna pregunta más? A ver, vamos viendo la práctica y de repente ahí surgen algunas preguntas, ¿ya? A ver, la práctica. Dice así. A ver, atentos todos, ¿ah? Acá sí van a participar, por favor, ¿ah? Identifique las afirmaciones verdaderas o falsas, ¿ya? Respecto a la socialización, ¿ah? A ver, atención, ¿ah? Liliana va a estudiar un posgrado de Egipto. Para adaptarse a su nueva realidad, le corresponde la socialización primaria. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? A ver, Falso, díganme. falso. Falso, pues la resocialización le correspondería, ¿no? Resocialización primaria, ya no es niño. Ya, a través de la crianza, las nuevas generaciones reciben la socialización secundaria. A través de la crianza, las nuevas generaciones reciben la resocialización secundaria. A través de la crianza, eso parece que fuera para Falso. niños, ¿no? Falso. Falso también. Sí. Después de estar 30 años en prisión, al excarcelado le corresponde la resocialización, ¿no? Y a eso sí es verdadero, ¿no? Entonces, falso, falso y verdadero tenemos al final, ¿ya? Falso, falso y verdadero. Siguiente. Los enunciados siguientes indique solamente aquellos que ilustran los agentes de la socialización formales. Ah, ya, acá tengo que explicarles algo, hijos. A ver, un agente de socialización formal es aquel que tiene reglas. Por ejemplo, la escuela es un agente de socialización formal porque ahí hay reglas que tú tienes que cumplir.
reglas explícitas. En cambio, un agente informal sería, por ejemplo, tú y tus amigos en la calle. Son un grupo social, pero no tiene reglas ahí, no hay reglas explícitas, ¿ya? Muy bien. Sabiendo esto, a ver, los padres de Elena trabajan todo el día y dejan en su cuarto y la dejan en su cuarto con el televisor encendido. La niña ve todas las telenovelas y dibujos animados de los diferentes canales de televisión. Ya, en este caso, la televisión, ¿sería un agente formal o informal? Informal. Informal. No le está poniendo las reglas. Informal. Claro, 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 claro. Está bien, muy bien. Adolfo tiene 12 años y le encanta participar en juegos de internet. Muchas veces se pasa las noches enteras jugando en línea y adopta las actitudes de los personajes de sus juegos. Oye, internet, hablar, internet todavía tiene menos control todavía, ¿no es cierto? Menos reglas todavía, ¿no? Aunque últimamente están avanzando en quererle poner reglas, no sé si para bien o para mal, ¿no? Bueno, eso ya lo podemos conversar en otro momento, ¿no? ¿Está bien? Listo, eso también parece informal, ¿no? El internet. Finalmente, Víctor es un adolescente que está en cuarto de secundaria. Él sigue las indicaciones de sus padres y profesores, habiendo merecido un reconocimiento en el colegio por su excelente aprovechamiento y muy buena conducta. Este sí es grupo formal escuela, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Solamente tres entonces aquí, ¿no? Solamente tres. ¿Ya? Cuatro. Vamos a relacionar, a ver, las clases de familia con los casos que se indican. El estilo de crianza que ha recibido Ana, ¿cuál sería? Democrático. Autoritario. Sí, ¿no? Sí, ahí está, y ese es el debate, ¿no? Sí, pues parece democrático, ¿no? Pero esta palabra muy, muy dócil, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. Cuando dice muy dócil, obediente ya te puedo aceptar, sí, pues está bien, pues una persona de un democrático, Ah, pero cuando Baja dice que es autoestima. muy dócil, sí, autoritario, claro, 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 claro. ¿Está bien? ¿Ya? Hay que tener Profesor, cuidado con eso. disculpe, creo que se Sí, saltó a la 3 o la 4. Una de esas dos se saltó. a ver. Ah, sí, ¿no? Sí, ya, ahorita volvemos a la 4. Gracias, hijita, sí. Ya, entonces acá es autoritario, ¿no? Por ser muy dócil, ¿no? Ya, ahorita volvemos a la 4. Ahorita vamos a terminar con la 6 y volvemos a la 4. Gracias, hijita. Ya, 6. Vanessa es una adolescente ansiosa y denota cierta tendencia a la introversión, ¿ya? De acuerdo con Ainsworth, es posible que de pequeña haya tenido, está ansiosa, la a de. veces violenta, tendencia a la introversión. Claro, una crianza autoritaria también, ¿no? También es autoritaria acá también. Sí, autoritaria también. Ambos Profesor, casos ¿la 5 autoritaria, cuál ¿ya? era? Sí, sí. La 5 es autoritario, sí. ¿Por qué? Porque dice muy dócil, ¿ya? Muy dócil. No protesta, ¿no? O sea, no reclama. Alguien que ha sido criado en un hogar democrático no es muy dócil, también está bien. Obedece, pero pregunta, ¿y por qué? ¿Y para qué? O también opina. ¿Y qué tal si lo hacemos así? Dice, ¿no? En cambio acá dice que es muy dócil, ¿ya? Autoritario también. Listo. Ahora vamos a la número 4, ¿ya? A ver, funciones de la familia, dice, relaciones las funciones de la familia con los casos que se indican. A ver, primero, los padres de Mariano proporcionan los recursos necesarios para que pueda ir a estudiar sin ninguna dificultad. Cuenta con sus pasajes, dinero para sus alimentos y lo que pueda necesitar. ¿Qué función está cumpliendo acá la familia en el caso de la función de Afectiva. protección económica? No, económica. Mira, evita todos los recursos necesarios, todos los recursos, ¿no? Pasajes, ¿no? Dinero para sus alimentos, ¿ya? Lo que pueden estar. Eso es económico, ¿ya? Entonces, 2 es A. 2 es A. Ya. Siguiente. Cada fin de mes, Juan va de paseo con su esposa e hijos a un club campestre, donde pasan unos días plenos de alegría, compartiendo muchas actividades en familia. Ya, esa sería recreativa, ¿no? ¿Qué dicen? Uno es B, recreativa, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Van de paseo, ¿no? Para que los hijos se relajen, jueguen un rato, se recreen, pues. Ya. 3. Perdón, C. En la familia de Manuel, respetar los valores de la cultura peruana, respetando a todos los grupos étnicos, ¿no? Afroandino, etcétera, ¿no? Y participando, cuando se dé el caso, en las actividades costumbristas correspondientes. Ya, ese sería socializador, evidentemente, ¿no es cierto? Evidentemente socializadora. Ya, 4 es C. Y finalmente, D.
Javier tuvo su primer fracaso sentimental. Sus padres y hermanos tratan de animarlo, organizando actividades deportivas y ensalzando sus virtudes intelectuales. O sea, le dan un soporte emocional, porque él está triste, pues, ¿no? Como él está triste porque acaba de fracasar, ¿no? En su relación sentimental, toda la familia lo apoya afectivamente, le da soporte emocional, ¿no? Eso es afectivo, ¿ya? Ese es D. Ya. Entonces tenemos 1B, 2A, 3D, 4C. A ver, ¿cuál es esa? 1B, La C. 2A, 3D, la C también. Gracias. ¿Ya? La C. Listo. Ya. La 5 y la 6 ya vimos. Vamos a ver ahora la 7 y la 8. Si voy muy rápido me avisan, ¿ah? Profesor, a ver, explica un poquito más en algo, ¿ya? A ver, tenemos todavía tiempo. Faltan 5 para las 10. Ya, a ver, sigamos. Programa de televisión presenta una mujer blanca que desempeña exitosamente un cargo ejecutivo en una importante empresa transnacional, además de atender a sus hijos sin ayuda, se está usando los medios de comunicación para crear qué cosa. La D. Tipo de mujer. Claro, es un estereotipo, ¿no? ¿No? Una mujer blanca es la exitosa, ¿no? Así es. Ya. En cambio, la del Ande es la paisana Jacinta, ¿no? Son estereotipos, ¿no? Y hasta prejuicios a veces. Muy bien, listo. 8. Una empresa pública, perdón, sí, pues, una empresa publica debe ser acá, ¿no? Publica, también, pues, publica un aviso indicando que requiere ingenieros, médicos y abogados con posgrado. Dominio avanzado del inglés, uso avanzado las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y además, como requisito indispensable, que sean egresados de San Marcos. Este aviso constituye un claro ejemplo de, ¿qué dicen ustedes? Discriminación. Discriminación. Sí, está discriminando. Claro, tú dirás, pero tienes razón, pues lo de San Marcos, universidad. Pero te vuelvo a repetir, lo que tendría que hacer el empleador es a todos los evalúa por igual, pues, sino que cada uno demuestre lo que sabe. ¿Sí? Pero si tú ya lo discriminas a priori, eso es prejuicio también, ¿no? Discriminación porque ya es acción además, ¿ya? 9. Durante una fiesta presentan a Martín, un ingeniero judío. O sea, a Martín le presentan a un ingeniero judío, ¿no es cierto? Perdón. O sea, de este es judío, seguro que es muy codicioso y malintencionado. Así son los judíos. Este caso es un ejemplo de, ¿qué sería? Prejuicio. La B. Prejuicio. Prejuicio. A ver, el prejuicio suele ser peyorativo, negativo, ¿ya? Así lo van a diferenciar mejor, ¿ya? Además expresa una carga ya emocional, un rechazo, un odio, pues, ¿está bien? ¿Ya? Ahí se nota el prejuicio, ¿ya? ¿Está bien? Que es lo que los alemanes sentían contra los judíos, ¿no? Eso han difundido, ¿no? Que el judío es tacaño, ¿no? Etcétera. En cambio, cuando tú dices el judío es buen negociante, eso es un estereotipo, ¿no? Porque todos los judíos son buenos negociantes, ¿no? Pero tú generalizas, pero al menos no es negativo, el judío es un buen negociante, ¿no? Son buenos para los negocios, pero cuando dices o son raza inferior, ya ahí sí es prejuicio. ¿Notas la diferencia? ¿Ya? Ya. 10. Conversando con sus amigos, Hugo indica, hoy van a venir 2 técnicos del Medio Oriente. Tengan cuidado, porque ustedes saben que los de este lugar son terroristas. Luego les dice, están acompañados del nuevo accionista de la compañía, un ingeniero gordito. Así que le recibiremos con la variedad de bocaditos, con una variedad de bocaditos. Estos casos constituyen ejemplos de, a ver, ahí está clarito. Prejuicio y La C. discriminación. Prejuicio y Ah, estereotipo. Sí, exacto, prejuicio y estereotipo. Y acá porque falta la opción de. Bueno, prejuicio y estereotipo, efectivamente, prejuicio y estereotipo, ¿no? Prejuicio, mira cómo es peyorativo respecto a la gente del Medio Oriente, ¿no? Incluso no sé si ustedes vieron un experimento social donde una persona así con turbante, vestido como gente del Medio Oriente, deja una mochila, por ejemplo, en un paradero y se va. Y toda la gente sale corriendo, ¿no? ¿Ves? Son prejuicios ya instalados ya, ¿no? En cambio acá pensar que porque es gordito es de buen comer, ¿no? Eso puede ser un estereotipo, ¿no es cierto? Le gusta la comida, puede ser gordito, ¿no? Estereotipo. Muy bien, listo muchachos. Hemos terminado nuestra clase del día de hoy. No se olviden que siempre, después de estudiar, porque yo estoy seguro que ustedes después de escuchar la clase ahora más tarde, estudian, repasan en la tarde, ¿no es cierto? Para consolidar lo aprendido. Si te surgen preguntas, anótalas. Y la próxima clase, con toda confianza,
Profesor, de la semana pasada esto no me quedó claro y yo con gusto te explico, no me hago ningún problema, hijo. ¿Ya? Listo. Hasta ahí avanzamos pues, por el día de hoy. ¿Ya, chicos? Son las 10 ya. Bueno, que tengan un excelente día. Cuídense. Hablamos. Hasta luego, profesor. Cuídese, Chao, profesor, profe. cuídese. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Oye, profesor, profe. gracias.